Semana 24. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo, bienvenidos al primer domingo del año, esto es Semana 24. Iniciamos con la imagen de la semana, fue el martes pasado cuando se encendieron las alarmas al confirmarse la llegada al país de la cepa nueva o variante nueva del coronavirus originada en el Reino Unido. Fue la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien informó que el 22 de diciembre, en un vuelo proveniente de la capital española, Madrid, llegó una pasajera chilena a quien se le hizo un PCR en el aeropuerto, dado que estuvo 3 semanas en Dubái y una en Londres visitando a familiares. Ese mismo día se trasladó en un vuelo a la ciudad de Temuco, fue trasladada a la comuna de Panguipulli con familiares y quedó en cuarentena ese mismo día. El 23 de diciembre su examen dio positivo. Desde el Ministerio de Salud agregaron que de inmediato se tomaron todas las medidas de alerta por parte de la autoridad sanitaria y esta persona se encuentra en el hospital de su comuna donde es vigilada de forma estricta también sus contactos estrechos. Y entiendo que por lo menos 11 de las personas que viajaron con ella no han resultado positivos a esta nueva variante, a esta nueva cepa. Lo que se sabe hasta ahora, en el momento de esta nueva variante, es que no es más agresiva, pero sí se trata de una variante de mayor contagiosidad. Una vez conocido este caso, desde el Ministerio se informó que a partir del 31 de diciembre todos los chilenos y todos los extranjeros que ingresen a nuestro país deben mantener una cuarentena de 10 días. También se agregó que las personas podrán salir de esta cuarentena con un PCR negativo que se puede tomar desde el 7º día de cuarentena en adelante. Mientras se espera el resultado del examen, se debe mantener ese confinamiento. Algunos expertos hablan que esta cepa podría ser hasta un 70% más contagiosa y se originó, como decíamos, en el Reino Unido, donde se encendieron todas las alarmas a propósito de esta nueva cepa, esta nueva variante del COVID-19 que llegó a nuestro país, como decíamos, esta misma semana. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al primer domingo de este año 2021, que estamos haciendo Semana 24 a través de todas las pantallas de Televisión Nacional de Chile, también el canal 24 horas y a través de todas nuestras plataformas. Usted nos puede comentar, nos puede dar alguna noción de alguna interrogante, alguna duda que tenga y nos puede etiquetar a través de las redes sociales con nuestro hashtag Semana 24. Esa podríamos decir fue la noticia mala de la semana, la llegada de esta nueva variante del coronavirus. La buena la pasamos a revisar de inmediato, porque llegó a nuestro país ya el segundo cargamento de vacunas de la empresa del laboratorio Pfizer, que por cierto significa una buena noticia para nuestro país, desde el punto de vista de que son 11.700 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer que comenzarán a ser distribuidas el próximo martes, pasadito mañana, el 5 de enero, y que tendrá como destino 5 regiones del país: Tarapacá, Valparaíso, Maule, Los Ríos y también Los Lagos. Ese día, y al igual que como se hizo con la llegada del primer cargamento, la vacunación va a comenzar primero con las unidades de cuidados intensivos, con todo el personal, no solo los médicos, todo el personal. Después se va a ampliar a los servicios de urgencia, a todo el personal y así sucesivamente, de acuerdo a lo que manifestó el ministro de Salud, Enrique París. También se detalló que el grueso de las vacunas va a comenzar a llegar durante este mes en un orden aproximado de cada 10 días, en una cantidad 8 veces superior, al menos eso es lo que estiman desde el Ministerio de Salud. Cabe destacar que en el caso de la vacuna de Pfizer son 2 dosis. La segunda se aplica a los 21 días después de la primera. Respecto a las zonas escogidas, cabe destacar que Tarapacá es la que presenta hoy por hoy una mayor tasa de incidencia de casos activos de las 5. Registra una tasa, escuche bien, de 185, siendo solo superada a nivel nacional por Magallanes, con 252. La comuna más afectada de la región es Iquique, que dicho sea de paso, al igual que Alto Hospicio, van a volver a cuarentena el día de mañana. En tanto, en la región del Maule, en la que lidera los casos activos, son 1.502 las personas con capacidad de contagiar en esa zona. Acá la comuna con mayor preocupación es Curicó, que de hecho es la 4ª a nivel país con más activos, mientras la región de Los Lagos hoy tiene su capital Puerto Montt como la comuna con más casos activos en todo el país. En esas comunas que estamos dando los números bien preocupantes, va a comenzar entonces este próximo día martes la vacunación, la inoculación, como decíamos, partiendo por los funcionarios de salud. Y por cierto, más adelante estaremos revisando también lo que tiene que ver la situación de la prueba de transición universitaria, que va a rendirse a partir del día de mañana en 2 grupos, lunes y martes, y después
jueves y viernes. Son las determinaciones que se adoptó por parte del Ministerio de Educación hace bastante rato, tomando en cuenta lo que estábamos viviendo a nivel de pandemia y también los protocolos que se establecieron por parte del Ministerio. En concreto son 268.000 estudiantes inscritos que serán divididos en dos grupos. Uno rendirá la prueba, como decíamos, lunes y martes y el otro jueves y viernes. Todo para reducir el número de estudiantes en las salas y así adaptarse a las medidas sanitarias. Y ayer, de hecho, el DEMRE, a través de su sitio oficial, dio a conocer la ubicación de los locales de rendición. Así, este año no se va a realizar el tradicional reconocimiento de sala debido a la contingencia sanitaria y solo estará habilitado para aquellas personas en situación de discapacidad y que solicitaron además ajustes. El Mineduc recomendó a los estudiantes acudir a los locales con al menos 30 minutos de anticipación para interiorizarse de los detalles básicos, la ubicación de la sala, las salidas de emergencia, los baños, etcétera, todas las cosas que se tienen que ver en el lugar donde se va a rendir esta prueba de transición universitaria. ¿Qué deben llevar y no deben olvidar los estudiantes? Por lo pronto, el documento de identidad, la tarjeta de identificación también impresa, lápiz grafito número 2 o en su defecto un portamiras HB y goma de borrar, la mascarilla, por cierto, puesta y otra de repuesto, es lo que recomienda también el Mineduc, y evitar llevar mochilas, bolsos o carteras. Por otra parte, desde el Ministerio del Interior se informó que habrá un resguardo especial de los locales y solo, fíjese usted, en la región metropolitana habrá cerca de 2.000 carabineros que van a estar custodiando los 203 establecimientos donde se rendirá esta prueba a partir del día de mañana. Decíamos hoy día solamente reconocimiento de sala para aquellas personas discapacitadas que pidieron ajustes. El resto tendrá que presentarse mañana, como decíamos, ojalá con 30 minutos de anticipación en los locales de rendición de la prueba de transición universitaria. Eso es lo que vamos a estar viendo durante los próximos minutos acá en este programa. Lo estamos acompañando hasta la 1 de la tarde en Semana 24, pero queremos partir con algo que todavía está en desarrollo. Tiene que ver con la situación de este fin de semana largo, el Año Nuevo, sábado y domingo, además en fase 2 toda la región metropolitana, pero además con mucho desplazamiento, particularmente a la región de Valparaíso. Queremos saber cómo están los números ahí. Se vienen también noticias importantes esta semana para esa región. Francisco Álvarez, el Seremi de Salud, ya lo tenemos de manera remota. Seremi, ¿cómo le va? Muchas gracias por atender a Semana 24. Feliz año y feliz por estar acá con nosotros conversando. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz año igualmente y muchas gracias también por el contacto. A ver, partamos por lo más concreto, Seremi, lo más macro, si usted quiere. ¿Cómo están los números respecto a la gente que llegó a la región de Valparaíso a celebrar la fiesta de Año Nuevo, tomando en cuenta además que había muchas restricciones, había mucha fiscalización? Y quería saber esos números respecto, por ejemplo, a lo que pasó en las fiestas de fiestas patrias. ¿Se igualan, se parecen, se asemejan o hay una diferencia? Bueno, es que estamos en condiciones muy similares desde el punto de vista de la movilidad. ¿Por qué? Porque para Navidad, Año Nuevo, la región metropolitana estaba en fase 2. Nosotros teníamos 3 comunas que todavía estaban en fase 2, Valparaíso, Ñuñoa y Concón. Y entre estas comunas que estaban en este paso y adicionalmente con nuestra famosa muralla china, que son controles que tenemos en las carreteras que limitan con la región metropolitana, logramos a lo menos que más del 80% de la movilidad interregional cayera, ¿ya? Y eso es importante, porque finalmente visitantes muy pocos, ¿ya? Muy pocos, porque generalmente eran los visitantes de la región metropolitana que lograron pasar de alguna forma el control, ya sea porque se vinieron por algún camino muy recóndito o muy complejo de pasar, o porque hicieron mal uso de los permisos, ¿ya? De hecho, nos encontramos con personas que falsificaron los permisos, otras personas que intentaron evadir los controles, personas también de que estaban tratando de ingresar a la región con una excusa de ir al médico cuando la verdad es que nunca tuvieron controles acá, o haciendo mal uso de los permisos colectivos de las empresas para poder hacer ingreso a la región. Ahora, a partir de mañana ya la realidad cambia porque 21 comunas de la región metropolitana pasan a paso 3, y también está el permiso de vacaciones. Y para contarte un poco de los números de esta semana controlamos a más de 350.000 personas, devolvimos más de 21.000 vehículos, lo que equivale a un poco más de 45.000 personas, y cursamos más de 500 sumarios sanitarios, donde las principales causas fueron sumarios a personas de la región metropolitana que no portaban o hacían mal uso de sus permisos, y como te comentaba anteriormente, también habíamos encontrado personas que estaban falsificando sus permisos y también
intentaron de alguna forma evadirlos. Seremi, la cifra que usted entrega no es menor, ¿ah? Si tomamos en cuenta que usted dice casi 20.000 vehículos que fueron devueltos a la región metropolitana y si sacamos un promedio de 3, 4 personas por vehículo, estamos hablando de entre 7 y 8.000 personas que fueron devueltas este fin de semana. Sí, o sea, el número es bastante grande. De hecho, nosotros por cada vehículo devuelto contamos la cantidad de personas que devolvemos. Por eso, estos más de 21.000 vehículos que devolvemos equivale a un poco más de 45.000 personas. O sea, harta movilidad de personas que intentaron ingresar a la región. Y para hacerte un poco la idea, cuando nosotros estábamos en paso 3 y la región metropolitana estaba en paso 3, los fines de semana habitualmente nos visitaban entre 250.000 y 300.000 personas. Pero eso claramente bajó con la condición del plan paso a paso, pero ahora tenemos que ver cómo se va a comportar la movilidad a partir de mañana. Es importante ese dato que usted entrega, más o menos para hacer un parámetro respecto a lo que significa cuando las dos regiones estaban en la misma fase. Claro, usted dice hay una gran diferencia porque se permitía viajar los fines de semana hacia la región de Valparaíso. Seremi, antes de entrar a lo que usted nos detallaba también, que tiene que ver con el permiso especial de vacaciones que comienza a regir a partir del día de mañana, este fin de semana además su región vio dos caras distintas. Una cara que se vio, por ejemplo, en las playas de Valparaíso, en Concón y en Viña del Mar, que prácticamente no había gente. Pero en otra parte del litoral, y entiendo básicamente porque además estaban en fase 3, como el Canelo, Algarrobo y el Quisco, por ejemplo, había una gran cantidad de gente en las playas, ni siquiera tomando el distanciamiento necesario. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, nosotros respecto a las playas también fiscalizamos, pero Rodrigo, el problema que tenemos con las playas es que efectivamente cuando nos acercamos a fiscalizar, cuando ven a la Policía Marítima o ven a algún fiscalizador de la Seremi o a Carabineros, las personas se ponen la mascarilla, tratan de mantener la distancia, pero cuando no están, las personas se olvidan de las medidas de autocuidado y no las respetan. Entonces, eso es lo que nos preocupa, el relajo que llevamos las personas, y ese relajo que ha provocado que han aumentado los contagios no tan solo en la región, sino que también a nivel país, y que lo vemos con dos indicadores muy claros. Uno, que las personas cuando presentan síntomas están consultando tardíamente, y lo segundo, lo podemos ver en las mismas redes sociales, donde familias completas, amigos también, se están reuniendo sin ninguna medida de autocuidado, y eso está provocando que de situación aislada no estamos pasando a un brote, o de una celebración no estemos pasando a una tragedia. Esa fiscalización en las playas, Seremi, tiene que ver básicamente con pedir que la gente se coloque la mascarilla. ¿Existe la posibilidad del distanciamiento que se mantenga en las playas como se había hecho en algún momento, o la gente básicamente no lo respeta? El tema de la mascarilla cuesta un poco más. El tema de distanciamiento, bueno, tenemos distintas situaciones con las que nos encontramos, pero el que nos preocupa principalmente es que las personas estén utilizando mascarilla, incluso estando cerca de su mismo grupo, que independiente que estén con sus amigos o sus familiares o sus vecinos, tienen que usar de igual forma la mascarilla, excepto cuando no estén en movimiento a una distancia de 2 metros de otra persona, ¿ya? Pero claramente cuesta mucho que las personas tomen las medidas de autocuidado en la playa, porque además es un lugar abierto, sobre todo cuando las personas vienen de otras regiones que no tienen acceso a la playa, sienten un poco de liberación. Entonces tenemos que estar fiscalizando, tenemos que estar educando también de por qué es importante usar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, pero claramente nos encontramos con muchas personas muy porfiadas. A propósito de ese concepto que utiliza usted al final de su respuesta, Seremi, y para terminar con lo del fin de semana largo, fiestas clandestinas, 2 a nivel país, dice la autoridad, una justamente en su comuna, ahí en San Antonio, 250 personas que participaron del llamado parcelazo, pero entiendo hubo solamente 17 detenidos. Sí, lo que pasó ahí es que cuando se llegó a fiscalizar porque era una parcela muy grande, cuando se llegó a fiscalizar las personas empezaron a arrancar, incluso dejaron los autos botados. Entonces eso también nos permitió, bueno, por parte de Carabineros, poder identificar quién eran los dueños de estos vehículos y poder también establecer las sanciones correspondientes. Pero sin duda es preocupante porque San Antonio, en el día de ayer se anunció que a partir de mañana, a las 5 de la mañana, retrocede. O sea, claramente, además de porfiados, o sea, hay gente muy irresponsable que no le importa nada, y con especial preocupación vemos el caso de los jóvenes, que independiente de la situación epidemiológica en que estamos, se reúnen, carretean, y claramente eso nos está provocando un problema. ¿Por qué? Porque ellos son principalmente los vectores que se contagian, llevan el virus a su casa, contagian
a la población de riesgo, personas mayores, enfermos crónicos. Ellos habitualmente no presentan síntomas, entonces ese concepto de inmortalidad que tienen los jóvenes es lo mismo que se vio en Europa respecto a la segunda ola que están viviendo ellos. Entonces, la falta de conciencia, la falta de solidaridad también con el resto de las personas, eso es muy peligroso y eso va a provocar que los contagios sigan aumentando y tenemos que fiscalizar intensamente. Y ese parcelazo lo detectamos gracias a la denuncia, que tenemos un fono de denuncia a nivel regional, que es el fono de denuncia de fiesta clandestina, que es el más 569-39565089, y también a través de un trabajo de inteligencia que hicieron las policías. A propósito de lo mismo, usted lo explica esto, porque usted lo atribuye a jóvenes, por cierto, ¿a un exceso de confianza, Seremi? ¿O también lo atribuye a que se le ha ido de alguna manera también perdiendo el respeto a esta enfermedad? Sí, sin duda se le perdió el respeto, bajó la percepción del riesgo. O sea, Rodrigo, tenemos que ver las grandes filas para entrar a comprar un regalo. Y de repente tú veías familias completas para comprar un regalo. O incluso personas que salían desde la casa sin la mascarilla. O sea, ninguna conciencia, ninguna responsabilidad. Y eso preocupa porque este virus no es un virus de temporada. O sea, el virus sigue estando presente. Ya vemos que llegó la nueva cepa que es muy contagiosa a nuestro país y más allá de tener una nueva cepa muy contagiosa, lo que nos preocupa es el relajo de las personas. Y si este relajo se mantiene, independiente de todos los esfuerzos que podamos hacer como autoridades, el virus se va a seguir propagando, porque además de este cierto relajo que estamos viendo también que las personas, cuando las llamamos, cuando las vamos a visitar, cuesta mucho que nos entreguen información para poder hacer una trazabilidad adecuada, y ese es otro problema que estamos viendo y que en el fondo las personas tienen que tomar conciencia, porque nosotros tenemos que detectar rápidamente a todas las personas que están contagiadas y que son contactos estrechos. Seremi, ¿cómo lo van a hacer? Usted lo decía, lo mencionaba, efectivamente, de acuerdo a lo que informó ayer el Ministerio de Salud, hay 5 comunas de su región que van a volver a la fase de transición. De la fase 3 van a retroceder a la 2. Usted mencionaba San Antonio, entiendo que Casablanca, Villa Alemana, Quilpué y La Ligua son las otras 4 que a partir del día de mañana también van a volver a la fase 2. ¿Cómo se hace el control para que efectivamente esto funcione los fines de semana, particularmente en esas comunas que van a tener que tener cuarentena los días sábado y domingo? Bueno, nosotros vamos a reforzar la fiscalización en terreno a todas las personas de estas comunas, especialmente que están en fase 2. Vamos a mantener nuestros controles en carretera y los fines de semana vamos a hacer un perímetro en estas comunas de cumplimiento de cuarentena para fiscalizar efectivamente que las personas, si quieren trasladarse a otras comunas, tienen que portar con sus permisos, y también vamos a estar fiscalizando intensamente que no hayan personas en la playa y en el comercio esencial, que tiene que estar abierto. También vamos a estar fiscalizando que las personas vayan a hacer sus trámites y sus compras esenciales y puntuales con los permisos que corresponden. Seremi, entremos en un tema que va a ser bien complejo. Usted lo decía al principio, efectivamente, además de todo lo que está pasando a nivel país, parte mañana el permiso especial de vacaciones, donde me imagino que mucha gente va a querer llegar a las playas de su región, de la región de Valparaíso. Como primera cosa, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se prepara Valparaíso para esto, para recibir una mayor cantidad de gente? Porque ahora va a haber permiso. Y segundo, ¿hay dotación suficiente? ¿Usted le gustaría contar con más personal para esta fiscalización? Porque entiendo que esto no va aparejado tampoco de controles sanitarios o de cordones sanitarios. Bueno, nosotros vamos a mantener las aduanas en todas las carreteras. Nosotros ya tenemos reforzado ese personal y en ese sentido nos permite hacer un primer filtro. O sea, asegurarnos que la persona que viene a la región cuenta con los permisos. Recordad que no tan solo tienen que sacar el permiso de vacaciones en aquellas comunas que están en fase 2, sino que también tienen que sacar el pasaporte sanitario. Y es ahí que ese documento es vital, porque el pasaporte sanitario está conectado con el sistema de Epivigilia del Ministerio de Salud, que nos permite identificar que una persona que esté contagiada o sea un contacto estrecho no figure en ese sistema, y una persona que sí figura no puede sacar el pasaporte sanitario. Eso es importante, por eso el pasaporte sanitario nos da un seguro extra para poder controlar de esa forma que la persona que está ingresando a la región no tiene COVID. Eso a través de las aduanas, ¿no? Sí, de la aduana sanitaria. Perfecto. Y ese va a ser un primer filtro. Ya, ese primer filtro. Pero hay otros filtros más, por ejemplo, porque imagino que esto va a ser bien intensiva la fiscalización.
Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque el permiso de vacaciones es súper claro, dice un único destino. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar que esa persona que dijo, yo me voy de vacaciones, por ejemplo, a Viña del Mar, o me voy a Cartagena, y viene a una comuna que está en fase 2, tengo que asegurarme que el permiso del cual él sacó fue a ese destino. Entonces eso también lo vamos a estar controlando en las playas, y también lo importante, que las personas que vengan a pasar las vacaciones en nuestra región tienen que acogerse al desplazamiento que está en cada comuna. Por ejemplo, Viña del Mar, Valparaíso y Concón los fines de semana están en cuarentena y por lo tanto no pueden salir a menos que vayan a comprar algo esencial, pero con el permiso respectivo. Muy bien, pues queremos agradecer al Seremi de Valparaíso, Francisco Álvarez, esta conversación con Semana 24. No solamente agradecerle la conversación, desearle suerte, Seremi, para todo lo que viene. Es una región complicada de Valparaíso desde todo punto de vista porque tiene costa y cordillera, que es difícil de manejar de alguna forma respecto a las fiscalizaciones, y además porque seguramente va a llegar mucha gente durante la próxima semana haciendo uso de lo que estamos hablando, este permiso especial de vacaciones. Así que gracias y suerte, Seremi, para todo lo que viene. Muchas gracias, Rodrigo, y lo más importante para las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, nos tenemos que seguir cuidando y las medidas de autocuidado son vitales. Además tiene una buena noticia usted porque el martes comienza la vacunación ahí en su región. Efectivamente. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Ahora, Y a propósito de lo que estamos hablando con el Seremi de Valparaíso, el Ministerio de Salud reportó hoy 43 muertes por COVID-19 y 2.289 casos nuevos. De los nuevos contagios, 1.492 son casos sintomáticos, 753 son casos asintomáticos y 44 no fueron notificados. En la actualidad hay 16.620 casos activos en el país y en las últimas 24 horas se informaron de 29.784 exámenes. En cuanto a los decesos, se informó de 43 muertes, como decíamos, por lo que el total de víctimas fatales en nuestro país, desde que comenzó esto, desde que comenzó la pandemia, se eleva a 16.767 personas. Además, existen 781 pacientes que están internados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 614 están con ventilación mecánica y 62 se encuentran en estado crítico de salud. La positividad, 7,68%, que es un número que lo destacamos. ¿Sabe por qué? Porque este mes de diciembre lo partimos con una positividad cercana al 4%. Y estamos terminando diciembre y partiendo enero con esta positividad cercana al 7%, es decir, un 3 puntos porcentuales de aumento en la positividad, lo que sin lugar a dudas significa, y si uno mira todas las cifras de lo que está ocurriendo, de cifras preocupantes, números preocupantes, el número de contagios nuevos, a pesar de que hoy día bajó, pero también bajó el número de exámenes o test de PCR que se fueron llevando adelante con esta situación. ahora, Y nos vamos a cambiar de tema porque hasta ahora las autoridades entregan recomendaciones de cara a la prueba de transición universitaria que, lo decíamos en nuestro anticipo, comienza el día de mañana. La próxima semana. Y eso con el fin fundamental de disminuir los aforos, la cantidad de personas en cada local y de esa manera evitar aglomeraciones y, por cierto, tener siempre a una cantidad reducida de postulantes en cada sala de clases, cercana al 50% del aforo normal. Adicionalmente, lo que se estableció como fruto del trabajo al interior de esa mesa fue una aplicación absolutamente extraordinaria y que sirviese para que aquellos alumnos que eventualmente se encuentren dentro de la base de datos de EpiVigila del Ministerio de Salud, la próxima semana van a estar habilitados para rendir esa prueba. Dicho de otra manera, todos aquellos postulantes que eventualmente deban guardar cuarentena obligatoria por tener un PCR positivo, por encontrarse a la espera de un resultado PCR o por haber sido contacto estrecho, van a quedar habilitados para rendir en forma extraordinaria esta prueba, la que oportunamente indicaremos la fecha en la cual se rendirá, pero que en todo caso deberá ser hacia fines del mes de enero. Adicionalmente, en esa mesa de seguridad definimos también protocolos con el Ministerio del Interior en la línea de garantizar la seguridad de todos quienes participan del proceso. Y de esa manera se estableció que todos los locales de rendición van a tener presencia de carabineros, tanto
en el interior como al exterior de los mismos. De igual manera, Carabineros va a ayudar en el control de identificación de los postulantes, de forma tal de también poder eventualmente ver y evitar que algún joven que se encuentre en la base de datos del Ministerio de Salud, evidentemente no acceda a un local y se le informe que debe rendir la prueba en la fecha extraordinaria. Por último, quiero simplemente destacar que con esta nueva prueba de transición lo que estamos haciendo es abrir un camino novedoso, en el sentido de que es la Ley de Educación Superior la que establece que a contar de este proceso es el Ministerio y en particular la Subsecretaría, junto con un comité técnico de acceso, los que deben de hacerse cargo del acceso a la educación superior. Lo que estamos viendo hoy día, esta nueva prueba de transición, da cuenta del trabajo que ya se ha venido realizando con el DEMRE, evidentemente, pero también con este nuevo comité, y que marca una diferencia importante con respecto a lo que se venía haciendo hasta el año pasado. No solamente en términos del sistema de acceso, hay una serie de cambios que ya son conocidos, sino también respecto del término de la PSU y su reemplazo por esta prueba de transición. Muchas gracias y quiero dejar con ustedes ahora al subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Alberto Duñac, quien se va a referir a las medidas sanitarias para los días de la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Hemos querido estar presentes en esta actividad el día de hoy para testimoniar el trabajo conjunto que hemos venido haciendo Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para la planificación de esta actividad. Quisiera transmitir tranquilidad tanto a las familias como a los alumnos que van a rendir la prueba esta semana que viene y la siguiente, para asegurar que hemos tomado todas las medidas existentes para garantizar la seguridad de todos quienes rindan la prueba. Como ustedes bien saben, dentro de las medidas más importantes está la disminución de las aglomeraciones y eso se ha tratado de lograr a través de esta fragmentación de la prueba en 2 semanas consecutivas, de modo tal de disminuir las aglomeraciones que se pudiesen ocurrir. En segundo lugar, determinar los aforos de las distintas salas de clases. Como ustedes vieron, están muy bien demarcados, a un distanciamiento superior a 1 metro. El hecho de estar también en lugares fijos donde no haya movilidad entre los alumnos también disminuye el riesgo de contagio. Hay una ventilación natural que permite una circulación de aire muchas veces por minuto, digamos. Por tanto, también eso disminuye significativamente el riesgo de contagio. La existencia de mascarilla, de uso obligatorio de mascarilla durante toda la prueba y en caso de que ésta se mojara o tuviera cualquier inconveniente, existe la posibilidad de cambiarla y para eso existen kits adecuados. Las salas están sanitizadas, de modo tal de que no haya posibilidad de hacer contacto en superficie. Y además existen implementos que son de uso individual que van a permitir también que no haya transferencia de una persona a otra. De modo tal de que todas estas medidas que hemos tomado en conjunto con el Ministerio de Educación son todas las medidas posibles para garantizar que sea un proceso lo más seguro posible y que los chicos puedan venir a dar su prueba con toda la tranquilidad y concentrarse en responder adecuadamente y no tener que estarse preocupando por la infección. Muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Estamos contentos porque esta es la culminación de un trabajo muy largo en condiciones difíciles y sin embargo estamos tranquilos, hemos logrado una coordinación importante y dentro de todas las dificultades del año, hoy día se marca un punto bien importante y que tiene relación, por ejemplo, con lo que acabamos de ver en una sala y con el hecho de que este reconocimiento de sala ya no es para todo el mundo, para evitar las aglomeraciones, sino que solo para las personas en situación de discapacidad que tienen ajustes y deben, por lo tanto, conocer el entorno y familiarizarse con los ajustes que han recibido para poder rendir su prueba. Todos sabemos que los inscritos son menos este año, hay un 9% menos de inscritos.
Sin embargo, el porcentaje de estudiantes en situación de discapacidad que reciben ajustes aumentó en un 75%. Es realmente notable. El año pasado fueron 1.200, 1.300 y este año son más de 2.300 los estudiantes que reciben ajustes. Por otro lado, el único otro número que subió la participación es el de los extranjeros, levemente, 2%. De alguna manera creo que son números bien simbólicos y nos muestran un Chile que es más inclusivo, más diverso, y eso está muy a tono con todos los cambios que se han hecho. Los cambios que se han hecho, por una parte en la prueba, hacen que sea una prueba más justa porque se eliminaron muchos contenidos que no todos tuvieron la oportunidad de aprender. También es una prueba que transita hacia una prueba más pertinente, más cercana a los estudiantes. Disminuyó el número de preguntas, disminuyó una sección de la prueba antes de lenguaje, ahora comprensión lectora. Pero eso no es todo, también el sistema cambió. En esta nueva gobernanza, de acuerdo a la Ley de Educación Superior, este comité de acceso provocó cambios importantes en las reglas de la postulación conjunta al sistema integrado de admisión. Y son todas con el mismo fin, más inclusivas, más justas, más flexibles para acoger esa mayor diversidad considerada un valor. Entonces, a pesar de lo muy difícil que ha sido el año, a pesar de todas las complicaciones que tenemos para aplicar una prueba, no una, sino que 2 y hasta 3 veces, para poder tener las normas sanitarias que resguarden la salud de todos los participantes, tanto los postulantes como el personal de aplicación, dentro de todo eso hay progreso. Y hay un progreso que es consistente, y que se ve en todo, se ve en la prueba, se ve en las reglas, se ve en estos cambios de las poblaciones que aumentaron su participación a pesar de la disminución general. Las autoridades entonces dando las recomendaciones para lo que va a comenzar el día de mañana, la prueba de transición universitaria. Habló el subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Duñac, también lo hizo el propio subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y estaba hablando ahora último la directora del DEMRE, Leonor Varas, que daban, por ejemplo, las recomendaciones para quienes mañana van a tener que comenzar a rendir esta prueba de transición universitaria en 2 grupos, como decíamos, lunes y martes, y el otro grupo día jueves y día viernes. Y aprovechamos también de cambiar de tema porque terminó el año, usted lo sabe, comenzó uno nuevo, pero el año que recién nos deja también supo de unas últimas semanas, unos últimos días con situaciones bien preocupantes que tienen que ver con la inseguridad de la población, con actos violentos, con balaceras y con el uso de armas también de grueso calibre. Y vuelve a surgir un tema que es bien preocupante, que tiene que ver, y algunos dicen aparejado a esto, que es con el narcotráfico. Bueno, son parte de los temas que queremos hablar con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Listao, a quien ya la saludamos acá en Semana 24 en el estudio. Carola, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, feliz año. Buenos días, feliz año para ustedes también. Yo decía, Carola, al final del año tuvimos estas imágenes que fueron bastante fuertes, particularmente lo que pasó en Maipú, lo que vimos en Puente Alto, en el Bosque también, una serie de balaceras, actos violentos bien fuertes que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a mirarlos tan de manera seguida. ¿Les sorprenden qué pasa en Peñalolén con este tipo de situaciones? ¿Es tan o más parecido de lo que vimos la última semana en Maipú, Puente Alto y el Bosque? La verdad es que lamentablemente no son tan sorprendentes para nosotros porque son hechos que ocurren de manera bastante habitual. Y lo que más bien hemos hecho muchas veces es tratar de luchar contra que este tipo de hechos se normalicen en la población. Yo decía que antes del toque de queda por el estallido social o la pandemia, había muchas poblaciones donde ya había toque de queda, desde antes. ¿Por qué? Porque la gente buena se guardaba temprano, porque no podía salir, porque tenía temor. Un autotoque de queda. Un autotoque de queda. ¿Por qué? Porque la gente que quería vivir tranquilo decía yo mejor no salgo después de cierta hora, no voy a ciertos lugares, y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de ir buscándole una solución que yo creo que es bastante multidisciplinaria.
Porque cuando aquí hablamos de cuál es la solución, en definitiva, no es solo un tema de atacar el delito propiamente tal, que por supuesto hay que hacerlo. Hay leyes para ello y por lo tanto hay que insistir, digamos, y en aprobar determinados proyectos de ley que son importantes para mejorar la capacidad investigativa, etcétera. Pero aquí hay un trabajo que es multidisciplinario. Hay que preguntarse quiénes son los que están detrás de esto, quiénes son los que financian, de dónde salen los recursos para hacer esto, cuál es el trabajo que estamos haciendo con las distintas instancias. Aquí hay una instancia preventiva. En Chile, lamentablemente, hoy día se invierte un 10% en prevención y un 90% en control. Entonces, claramente la balanza está totalmente desregulada y uno no saca nada con perseguir clanes de narcotráfico, etcétera, si la gente no deja de consumir. Por lo tanto, uno tiene que decir, bueno, ¿dónde está el trabajo que tenemos que hacer como Estado? El trabajo local, por supuesto, y yo siento que ahí falta bastante de poder hacer un trabajo conjunto. Hoy día lo dice Carolina Goich en una columna a propósito de la interpelación del presidente a los parlamentarios, y lo que ella dice, oye, aquí hace falta un trabajo que de todos los actores para ponernos de acuerdo y hacer un gran acuerdo nacional en contra del narcotráfico y de la violencia y en el fondo también de las armas. Carolina, antes de las soluciones, que me imagino son varias, muchas tienen que ver también con proyectos de ley que están en el Congreso, algunos durmiendo, otros que se han ido proponiendo. De hecho, el propio gobierno planteó uno respecto al proyecto de cómo se lucha contra el crimen organizado. ¿A usted le sorprende el nivel de violencia con que están actuando estas bandas hoy por hoy? Yo creo que a lo largo de los años ha ido aumentando ese nivel de violencia. Es difícil decir si me sorprende o no, porque la verdad es que uno convive muchas veces con hechos violentos de este tipo, pero yo diría que la diferencia que ha ocurrido en otros hechos es que no han habido personas inocentes que han estado involucradas. En el caso, al menos de Peñalolén, hace ya varios años. En otras comunas sí, lo hemos visto en La Pintana y en otros lugares donde han muerto niños, etcétera, a propósito de estas balas locas, etcétera. Pero aquí no ha ocurrido porque Dios es grande, porque en la práctica han ocurrido cosas en la calle, donde hay otra gente, donde hay personas inocentes y por lo tanto perfectamente podría haber ocurrido también. Por eso que yo digo, no normalicemos estas situaciones, porque si bien ahora se conoció a fin de año, fue como comunicacionalmente muy potente, porque hubo casos obviamente dramáticos, yo creo que no puede pasar de que pasemos el año nuevo, pasen este tipo de situaciones y nos olvidemos. O sea, esto tiene que ser un llamado a las autoridades también para hacerse cargo y hacer este trabajo de poder revisar cuáles son las cosas que están fallando y en qué es lo que estamos fallando. Varios alcaldes, no solo yo, sino que varios alcaldes hace años venimos diciendo de que el narcotráfico y la pelea contra el narcotráfico se está perdiendo. O sea, yo tengo esa sensación, siento que cada día más se siente mayor impunidad. ¿Por qué se perdió, alcaldesa? Yo creo que la impunidad... ¿Dejamos de preocuparnos? ¿Dejamos de tomarle el interés que requería esto del narcotráfico? Porque conversando la semana pasada además con un analista, esto me decía ya, Chile hace mucho rato que dejó de ser un país de paso. Se está estancando acá. Hay una situación diferente a lo que ocurría años atrás, por ejemplo. Yo creo que hay distintos factores. Hay un factor que es el tema de la impunidad. Tú recordarás que hace años atrás consumir en la vía pública alcohol o drogas, cualquiera, era penalizado como un delito. Eso en algún minuto se terminó siendo una falta, no un delito. Por lo tanto, hoy día ocurre que si tú estás en una plaza tomando o consumiendo droga, a lo más te sacan una boleta, una multa, y eso en la práctica es que no te hacen nada, porque ni carabineros ni investigaciones van a ir a sacarle una boleta a una persona que está en una plaza tomando. Por lo tanto, hay un tema también de que la ley finalmente también se relajó en el tema del consumo público. Pero también es cierto que en el ámbito privado, o sea, donde ha aumentado tremendamente el consumo. Y por eso nosotros hemos estado trabajando también en políticas, programas, nos metimos en el tema del modelo islandés para temas de prevención, el tema del uso del tiempo libre de los jóvenes. Yo creo que aquí lo que ha habido es que hemos ido atacando como el delito de manera particular. Es como este delito, el otro delito, y hay condena, ojo, no es que no hayan. En Peñalolén el año 2020 se hicieron, yo diría, más de 20 operativos policiales, tanto de OS7 como también de MT0, donde hay detenciones, hay condenas y por lo tanto no es que no se haga nada. Pero yo creo que esto tiene que ser un trabajo bastante más coordinado respecto de las bandas que vienen de afuera, quiénes son los que financian, porque ¿qué es lo que ocurre? Detienen a la persona a una casa, la mayoría de estas detenciones y estos operativos fueron por denuncia anónima de vecinos, o sea, con información de denuncia anónima de los propios vecinos
vecinos o personas que conocen estas situaciones, pero el problema es que ¿quién financia a ese proveedor que está en el barrio? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Por dónde entra? ¿Por qué puertos entran? ¿O al interior de nuestro país? Entonces, por eso digo que este trabajo tiene que ser un poquito más, no es tanto, obviamente, al delito mismo, como para condenar a aquel que está traficando en el barrio, pero claramente hay que ir más atrás, donde viene el origen de estas bandas, que es un poco lo que se ha hecho la Fiscalía Peñalolén Macul, el fiscal Orellana, ha estado en eso, que es como tratar también, de hecho, le ha quitado un par de viviendas a propósito del tema de que fueron adquiridas y se pudo demostrar que fueron adquiridas producto del narcotráfico, y ahí también el tema del dinero. Déjeme encauzar la conversación un ratito más respecto a lo que tiene que ver con las denuncias de los vecinos y cómo puede funcionar esto, cómo puede mejorar respecto para atender este tipo de cosas. Pero antes, y a propósito de lo que usted decía del narcotráfico, porque tan preocupante como el narcotráfico es el microtráfico, que tiene que ver en menor escala, pero que de alguna forma también subsiste y genera grandes cantidades de dinero también. Y leyendo el diario ayer y hoy día respecto a las cartas, por ejemplo, en Mercurio, ya se comenzó un debate respecto a la legalización de algunas drogas. Vimos un alcalde al fin del año pasado también que decía, mostraba dos efectos. Lo que pasa con la marihuana, por ejemplo, y la cocaína. ¿Sirve legalizar? ¿Usted está en ese camino, por ejemplo, en el caso de la marihuana? Yo creo que no. Cuando abordamos el tema del modelo irlandés, uno de los principales temas es la discusión en el ámbito médico respecto del daño que produce en el consumo de todo tipo de drogas. Y aquí también yo incluiría, obviamente, el tabaco y el alcohol. Ojo, son también drogas lícitas, pero en la práctica también lo son. Hay personas que tienen que tratarse justamente, y hoy día, ojo, que el tema del consumo de alcohol también está siendo un problema tremendamente grande para nuestras comunidades. Por lo tanto, yo lo sumaría a esto. Yo creo que el legalizarlo finalmente lo que hace es dar una señal equívoca, que es decir, esto no produce daño. Y sí produce daño, está demostrado médicamente, y sobre todo en los menores de edad. Sobre todo en los menores de edad. ¿Por qué? Porque ellos están en formación, su cuerpo, su cerebro, etcétera, y está totalmente demostrado que el consumo antes de incluso ni siquiera a los 18 años, antes de los 20 años, produce un daño tremendo, y eso lo vimos cuando trabajamos este tema del modelo, porque en la práctica lo que no podemos decirle a la gente es dar señales equívocas, decirle, mire, no, dele nomás, aquí no le va a pasar nada. Y lo otro es que también esa es una discusión que a mí me parece bastante elitista, porque siento que a veces uno puede decir, mira, no, yo elijo, yo voy, consumo cuando quiero, etc. Hay personas que no pueden elegir, no pueden elegir. Hay niños y jóvenes que viven en ambientes de tremenda violencia, pero también de tremenda vulnerabilidad. Y por lo tanto no tienen las herramientas, por ejemplo, para poder decir que no. No tienen la formación, no tienen el acompañamiento familiar, de quien sea, su familia, madre, padre, abuelos, tíos. No siempre está la persona que te puede decir, oye, vas por mal camino. Entonces, yo siento que además es bastante como ponerlo en donde la élite de repente cree que esto es una discusión como, bueno, y si me enfermo, voy a un doctor y me trato. Hoy día el tema de la salud mental no es un tema al cual todas las personas tienen fácil acceso. Tampoco, sí. Alcaldesa, a propósito de lo mismo, bueno, ya estamos analizando el diagnóstico, vamos a ver las posibles soluciones. Yo le decía que el gobierno presentó la semana pasada un proyecto para combatir el crimen organizado, y entiendo que mañana un grupo de parlamentarios quiere además agregarle a todas estas indicaciones que hay la figura de la denuncia recompensada, es decir, un dinero que se le pague a quien denuncia, a quienes están cometiendo ilícitos. ¿Le gusta esa figura? Creo que nosotros debiéramos... ¿O qué le dice la experiencia respecto a su habitante en su comuna? ¿Denuncian respecto a gente que está cometiendo ilícito? Nosotros no le pagamos a nadie y tenemos hartas denuncias. Hay harta denuncia. Harta denuncia. Y creo que es una responsabilidad social y una responsabilidad ciudadana. A mí no me parece tener que pagarle a las personas para que hagan denuncias, creo que es un mal incentivo. A mí me parecería mejor que en el fondo ese barrio, donde hay, por ejemplo, uno podría compensar a una comunidad y uno podría decir... pensando en voz alta, porque está recién discutiéndose, pero uno podría decir, oye, mira, una comunidad que ha denunciado un foco de tráfico en su barrio, el Estado se pone con una
remodelación de una cancha en ese lugar, se pone, o sea, con un barrio entero, pero no con una persona en particular que hace, o sea, sino que uno podría premiar, digamos, un barrio que quiere salir de este espacio y que quiere, de alguna manera, dar señales a la comunidad. Quizá eso podría ser más eficiente, pero en la práctica nosotros hoy día tenemos denuncia anónima, las personas denuncian sin que le paguen un peso. ¿Por qué? Porque quieren vivir tranquilos y esto es un derecho humano. El derecho a vivir en un ambiente libre, sin violencia, es un derecho humano. Y el narcotráfico trae a los barrios mucha violencia y por lo tanto la gente también se aburre. Nosotros lo que hicimos fue hacer un mapa de coincidencia entre la denuncia anónima y georreferenciamos los operativos policiales que se hicieron durante el año 2019 y 2020. Y hay casi el 80% de coincidencia. O sea, quiere decir que esa información es absolutamente útil y que por lo tanto las señales que tenemos que seguir dando tienen que ir en esa línea. Denuncia tiene que significar, no al tiro. Hay gente que quiere, oye, yo denuncié hace 2 meses y no pasa nada. Aquí hay una operación policial, hay agentes encubiertos, etcétera, y otras cosas que tienen que hacerse para que alguien compre, para que haya pruebas, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es seguir el dinero. Cuando uno ataca en el narcotráfico, el dinero, porque eso es lo que al final esa es la gracia de estar en esto, porque tientan a los niños, a los jóvenes, a las abuelitas, a varias que se meten en esto porque no tienen antecedentes, dicen, no, si no le va a pasar nada, no se preocupe, y oye, son ingresos que no son menores. Entonces las personas caen en esto, a veces por necesidad, y después se van metiendo y les queda gustando, y bueno, al final lo que vemos es que el dinero tiene un poder tremendo, y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que atacar entonces? El dinero. Sí. A propósito de eso, la frase que le voy a decir no es mía, decía ayer, las necesidades de la gente no las vamos a dejar de lado y las necesidades de la gente se palpan en las comunas. La frase del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que fue alcalde en Estación Central. ¿Cuánto ayuda eso? En este tema en lo específico que el jefe de gabinete, el ministro del Interior, que está encargado de la seguridad del país, haya sido alcalde. Bueno, yo creo que es un tremendo avance, porque, como decía un amigo mío, la cabeza piensa donde están los pies. Y por lo tanto, yo creo que el tener la experiencia del territorio siempre va a ayudar primero a la empatía con el resto de los alcaldes, obviamente. Yo tengo buena relación con Rodrigo en el sentido de que siempre hemos trabajado juntos en muchos temas de tránsito, temas de otros, o sea, independientes, que somos de partidos totalmente distintos. Tenemos cosas que no coincidimos, pero también tenemos muchas coincidencias en lo local. Yo siempre he hablado ahí de que el municipalismo es una corriente en sí misma, digamos. Nosotros los municipalistas coincidimos en muchas cosas y por lo tanto que él haya sido alcalde ayuda mucho a poner aquellos que a mí, por ejemplo, como Hacienda, por ejemplo, que yo creo que lo primero que debiera hacer un ministro de Hacienda es pegarse un mes en un municipio. Yo creo que cualquier ministro debería tener en su currículum eso, porque a veces se piensan cosas en las oficinas, grandes estadistas donde hay muchos técnicos, donde piensan muchas cosas y cuando las vamos a implementar nos damos cuenta de manera que diferente, me imagino. La verdad es que no Déjeme preguntarle algo a propósito de lo mismo, alcaldesa. ¿Cuánto ha ayudado, y si es que efectivamente ha ayudado, la pandemia a que proliferen este tipo de actos criminales, este tipo de violencia, el narcotráfico por sí? Porque pasamos a preocuparnos mucho de la pandemia, me da la impresión, y usted me lo puede corregir si me equivoco, y dejamos de lado esta preocupación que ha estado latente durante mucho rato. Sí. ¿O cuánto colabora, por ejemplo, esto de estar en cuarentena, esto de tener distanciamiento, de tener ciertas restricciones de movimiento para que proliferen este tipo de actos? Yo creo que, como todo delincuente y en la comisión de delitos se van adaptando a las nuevas realidades. Pasó poco tiempo, yo creo que en un primer minuto como que esto decayó por razones obvias, las cuarentenas, etcétera, pero rápidamente se fueron adaptando a la nueva realidad. Esto de los delivery de droga, buscar otras maneras de acceder. Ahora también es cierto que la gente tiene menos poder adquisitivo, o sea, con una crisis económica, etcétera, por lo tanto empiezan a buscar nuevos mercados, por decirlo así. Pero yo diría que influyó solo en el sentido de que varió la forma de hacerlo. No es que haya aumentado o disminuido, sino que más bien, a mi juicio, o sea, por la mirada que yo tengo, lo que ha ocurrido es que ha seguido ocurriendo como si nada pasara. Pero y en la el modo de práctica, operarlo, de la transacción. Claro, el modo de operar es distinto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también hay que hablar desde lo real. En los territorios y en la práctica muchas veces, claro, tú dices, estamos todos en cuarentena,
pero tú caminabas por la calle y no era que cantaran los pajaritos, estaba lleno de gente en la calle, por distintas razones. Hoy día, ¿para qué decir? En el verano hace calor, la gente no quiere estar adentro de las casas, están en las plazas y bueno, tú no puedes distinguir de repente quién está en la plaza. Entonces, también es cierto que no toda cuarentena es 100% cuarentena, ni fue necesariamente así. Igual siguieron ocurriendo, digamos, ciertas situaciones y lo que sí me preocupa y lo que yo creo que sí ocurrió fue el tema de cómo reorganizarse, diría yo, cómo empezar a pensar que les dimos tiempo para reorganizar el crimen, por decirlo de una manera, las bandas, o sea, no se desarticularon, no hay nada que te dé una señal de que la pandemia haya provocado algo distinto de lo que ocurría antes. Hablemos de la pandemia, porque su comuna, al igual que el resto, menos las 21 que fueron anunciadas ayer, va a continuar en fase 2. Y está dentro de las 50 comunas que tienen más de 100 casos activos. ¿Le preocupa cómo está llevando Peñalolén esa lucha contra esto que me imagino es complicado, no solamente para Peñalolén, para cualquier alcalde? Lo hemos visto constantemente que hay reclamos respecto a cómo fiscalizar, cómo llamar a la gente al autocuidado y que de verdad, y lo conversamos hace poco rato con el Ceremi de Valparaíso, respecto a la situación de autocuidado de la gente que no lo toma de verdad muy en serio y hace caso omiso, incluso a las determinaciones o las directrices que emanan desde el Ministerio de Salud, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros desde el primer día de que empezó, ya cuando se empezaron a relajar las medidas, a cambiar de fase, etcétera, nosotros pusimos una campaña comunicacional en la comuna que decía, no te confíes, el virus sigue aquí. Y lo pusimos en estos mega letreros, lo hacíamos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a relajar en las medidas, como tú dices. Y así fue. Y hoy día lo que estamos viendo es un aumento sostenido de casos. Nosotros podemos señalar que de la semana pasada a esta última semana, que termina, digamos que terminó ayer en la medida, nosotros medimos de sábado a sábado, de este sábado, ayer 2, teníamos el doble de casos de la semana anterior. Eso habla obviamente de un aumento sostenido. Todavía es un nivel bajo para la cantidad de habitantes que tiene Peñalolén. Tenemos 180 casos activos, alrededor de 180 salió el último informe epidemiológico. Nosotros tenemos calculado alrededor de 200 porque tenemos siempre ahí una diferencia. Pero a mí me llamó la atención ayer el optimismo del ministro. Yo pensé que nos iban a pasar a cuarentena, o sea, esa era mi mirada. Y lo sentí un poco optimista en su mensaje. Ahora, claro, es cierto que algunas medidas fueron probablemente más eficientes de lo que se pensaba. Quizás ellos tenían una mirada mucho más dramática para lo que venía. Pero yo siento que si la gente, la gente tiene que cuidarse. O sea, aquí no hay nada, mira, no hay ni un fiscalizador que pueda hacer milagro. Si la gente está esperando que lo fiscalicen para cuidarse, nos vamos a morir todos, porque de verdad que es imposible estar encima. Y lo otro es que hemos tenido problemas, nosotros hemos ido a fiscalizar algunas cosas importantes, a veces cuando la gente se junta en algunos lugares, etcétera. Si no vamos con carabineros es imposible porque hay mucha violencia. Nos han apedreado vehículos. ¿Alcaldesa? ¿Qué van a hacer ahora? Que vienen los permisos especiales, pero leí una editorial el otro día, efectivamente hay que flexibilizarlo porque hay gente que no va a poder salir definitivamente de vacaciones, porque a lo mejor no tiene el sustento económico como para salir, pero ¿qué se hace con esa gente que va a estar en una fase compleja, la fase 2, pero no va a poder moverse de su casa? ¿Cómo se genera eso? Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros primero tratar de apoyar, obviamente desde lo social, pero también, por ejemplo, con algunas actividades culturales, con aforo reducido, para que la gente pueda, los niños sobre todo, tenemos que preocuparnos mucho de nuestros niños, nuestras niñas, que obviamente ya terminaron sus clases, vamos a tener que hacer actividades más pequeñitas, probablemente muchas más de las que teníamos pensadas para que todos puedan participar, pero hay que hacer algo porque en la práctica la gente se va a quedar en la casa. Ahora, yo creo que lo bueno de esto es que las medidas no son muy distintas, o sea, las medidas son las mismas que hemos estado hablando todo el rato. El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. O sea, si realmente cumplimos eso, de verdad que va a resultar. Ahora, el problema que tenemos es que la mayor cantidad de contagios no se produce en el ámbito laboral, se produce en la familia. Nosotros si tenemos 200 casos activos, corresponde a 150 viviendas, porque en la práctica se produce en la familia. Te saca la mascarilla para comer, entonces yo creo que ahí hay que reforzar, sobre todo de aquellos que están saliendo y entrando a las casas, para que esas personas que entran y salen tomen las medidas de cuidado con su familia para que no contagien al resto de las familias si se llegan a contagiar afuera. Carolina Leitao, alcaldesa de la comuna de Peñalolén, 1 millón de gracias por haber estado acá en Semana 24 abordando temas que son muy inquietantes, muy preocupantes y, por cierto, todavía nos queda mucho paño que cortar para tratar de buscar soluciones a eso. Gracias, Carola. Gracias a ti, que estés bien, que tengas buen año. Igualmente.
Y así como el año se nos fue, el del 2020, estamos recibiendo también el 2021 y en materia internacional hay muchas cosas que mirar para atrás, pero también para adelante. ¿Cómo se nos viene este 2021? Entre otras cosas, lo queremos conversar, analizar como siempre cada domingo con Paulina Astroza, nuestra analista internacional académica, además de la Universidad de Concepción, con quien ya tomamos contacto remoto y está en la ciudad de Concepción. Paulina, ¿cómo te va? Buenos días todavía para estar acá en Semana 24 y como siempre, un feliz año y gracias por tenerte acá en Semana 24. Gracias, Rodrigo, un feliz año para ti y para todo el equipo de Semana 24, que esperamos que sea un año mejor que el 2019, porque el 2020 nos dejó la vara demasiado baja. Claro. Ojalá sea así. Y para saber qué podemos hacer para mejorar eso, Paulina, a ver, miremos un poquito para atrás, pero básicamente yo miraba todos los diarios, los portales el fin de semana y decía, a ver, ¿cómo hacemos un recuento efectivamente o dónde ponemos el ojo para decir esto fue lo que nos marcó y nos seguirá marcando? Sin lugar a dudas, la pandemia, el COVID estuvo presente durante gran parte del año pasado y va a seguir estando, no solamente para decisiones de carácter sanitario, sino que también para decisiones de carácter político en un año además, este 2021, Paulina, que tiene muchas cosas de esas. Por lo pronto, este mes de enero vas a ver, por ejemplo, de un cambio de gobierno o un cambio de mano en los Estados Unidos, con la entrada de Joe Biden y la salida de Donald Trump. Sí, yo creo que este año, bueno, uno siempre hace un balance de lo que ha sido el año en lo internacional y las proyecciones para el 2020, o sea, para el año siguiente. Este año yo creo que este balance es mucho más fácil, como tú dices, en el sentido que hay dos hitos que marcaron claramente lo que fue el 2020, y es la pandemia con todos los efectos que esta ha tenido tanto en lo sanitario, como tú planteabas, pero también en todo lo que ha significado el impacto a nivel laboral, a nivel social, a nivel personal y también a nivel político, tanto en el plano internacional, es decir, todo lo que se ha cuestionado y lo que se ha analizado, lo que son las organizaciones internacionales, pero también en el plano interno, es decir, cómo los estados han estado preparados realmente para una pandemia, cómo lo están para el futuro. Por lo tanto, esa proyección también hay que hacerla. Y de qué manera también las debilidades de ciertos modelos de Estado o las fortalezas de ciertos modelos de Estado han también permitido que surjan liderazgos dentro del 2020 que se van a seguir proyectando o en algún caso, estoy pensando particularmente en Angela Merkel, que termina el 2021. Entonces, hay un análisis ahí y quedan, por supuesto, lecciones para comprender de cómo la integración o cómo el trabajar de manera colaborativa, cooperación, en algunos casos resultó, que es el caso de la Unión Europea, y cómo en otros casos sencillamente seguimos fragmentados y nuestra cooperación interregional no funciona, como es el caso de América Latina. O sea, yo te haría ese resumen respecto al 2020. Perfecto, eso respecto al 2020, pero colguémonos también de eso para este 2021. Estamos viendo en pantalla lo que va a ocurrir el 20 de enero, que tiene que ver con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, la salida de Donald Trump, el republicano, pero Paulina, con mucha incertidumbre desde todo punto de vista, y por eso te digo, me cuelgo de la pandemia, porque va a haber distanciamiento sí o sí. No está muy claro cómo va a ser el cambio de mando en los Estados Unidos, y lo que es peor aún, podríamos decir, existe la incertidumbre si va a participar o no de la ceremonia el presidente saliente, Donald Trump. Bueno, este es un hecho muy inédito. Yo te decía que había dos hechos que habían marcado la agenda. Uno era la pandemia y segundo, evidentemente, son las elecciones en Estados Unidos con la no reelección del presidente Donald Trump. Y como tú señalas, hay mucha incertidumbre, fundamentalmente porque Donald Trump hasta el momento no ha reconocido la derrota, lo que es inédito en la historia de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque él sigue con el discurso de que aquí hubo fraude y hay un porcentaje importante del electorado que votó por él que cree que hubo fraude. Y además está llamando a una manifestación el día 6 de enero, que es el día en el cual ya oficialmente el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno debería reconocer oficialmente el triunfo de Joe Biden para que asuma el día 20 de enero. Y ya hay ciento y tantos senadores de republicanos que ya están, digamos, entre senadores y diputados republicanos que están siguiendo el llamado de
de Donald Trump de manifestarse en contra ese 6 de enero, que es una fecha simbólica para los Estados Unidos, y seguir insistiendo que hubo fraude. Entonces, esta transición que en la práctica comenzó, porque ya en los hechos le están traspasando todo lo que es la administración, este periodo que se vive en los Estados Unidos desde la elección, desde que ya se declara quién es el ganador hasta que se asume el 20, eso ya está ocurriendo, pese a lo que diga Trump, pero políticamente su mensaje sigue siendo ese, y el día 20 de enero no sabemos, yo creo que no va a estar finalmente Donald Trump, pero la presión es para los republicanos, es para Mike Pence como vicepresidente, es de algunos senadores republicanos que ya han reconocido el triunfo de Biden, y que esto, bueno, sigue estando en esa incertidumbre propia de lo que ha sido Trump toda su vida, desde que entró también a la política, a la campaña, su gobierno, y ahora no es menos con lo que es la entrega del poder. Entonces, ahí hay un elemento que evidentemente lo vamos a ver ahora el 6 de enero y el 20 de enero. Y en cuanto a la proyección de los Estados Unidos en la era Biden, bueno, yo diría que si pudiera resumir, van a haber cambios, es evidente, en algunos sectores se van a notar mucho más que otros, en otros va a haber una continuidad. Lo que va a cambiar es el tono, y me refiero fundamentalmente a las relaciones con China. Yo creo que ahí la rivalidad va a seguir existiendo, no solamente en materia comercial. Biden dijo que iba a mantener los aranceles que había establecido Trump. Esto ya venía, digamos, esta percepción del aumento de poder de China y que le estaba quitando espacio e influencia a Estados Unidos, ya venía con Obama. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido va a seguir esta rivalidad, pero insisto en que el tono claramente va a cambiar. Y por otro lado, Biden tiene, desde el lado internacional, tiene que resarcir los daños que dejó Donald Trump fundamentalmente con sus aliados, y por otro lado en el plano interno tiene una gran tarea, que es primero el manejo de la COVID, que por lo menos lo está haciendo, ya iniciándolo con acceso a la vacuna, y en segundo lugar la polarización, la división de la sociedad estadounidense, que aumentó muchísimo con el lenguaje, sobre todo el estilo de gobierno de Donald Trump, y que se une a fisuras que han tenido siempre en la sociedad estadounidense, pero que ahora ya han tomado ribetes bastante preocupantes, y con eso va a tener que lidiar Biden al interior de los Estados Unidos, y hay que esperar el resultado del 5 de enero de lo que pasa con Georgia, porque tienen que elegir a su senador. Y eso va a determinar quién va a tener la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, y eso es muy importante para lo que pueda o no pueda hacer Biden en estos 4 años en el gobierno. Qué increíble, a un poquito más de 15 días del cambio de mando todavía se está resolviendo quién va a dominar el Senado norteamericano. La última a propósito de los Estados Unidos, para seguir avanzando en materia, Paulina, tú lo decías, bueno, Biden va a tener en el horizonte tener que luchar contra la COVID, contra la pandemia, con un país que tiene 20 millones de contagiados, una gran cantidad de víctimas fatales, es uno de los países que lidera también respecto a esta cifra, la más nefasta que tiene que ver con muertos a propósito de esta pandemia, pero me imagino que la inoculación, la vacuna, la de Moderna que llevó adelante ese país, le va a servir de mucho a Biden para tener un poquito más controlada la cosa, un poquito más tranquila la cosa respecto a cómo lo mira la población, el tratamiento que tuvo este país para enfrentar esta pandemia, ¿no? Sí, por supuesto, es bien difícil, o sea, es bien diferente hacerse cargo del gobierno en situación de tal crisis, con vacuna o sin vacuna, y además que con la perspectiva de que otras vacunas paulatinamente van a ir teniendo la aprobación de los sistemas de salud, la aprobación también, el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos es un país de recursos, por lo tanto van a tener acceso a la vacuna, y mientras más rápida o sea esta vacunación, evidentemente va a mejorar el manejo de crisis. Y eso además va unido a que si tú manejas ya la crisis de la pandemia, puedes al mismo tiempo estar en mejor posición para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Y en esto también va a tener un mejor escenario Biden, porque ya es cosa de ver cómo las bolsas subieron apenas se supo del inicio de la vacunación, los mercados pueden empezar a funcionar, o el comercio puede empezar a funcionar poco a poco a medida que vayan vacunando e inmunizando a la población,
y eso es bien distinto a no tener ninguna perspectiva, no ver la luz al final del túnel como era el año pasado. Entonces, esos son elementos que le pueden ayudar. Vamos a ver de qué manera, qué tan rápido es esta vacunación, porque hasta que no esté vacunada la última persona, evidentemente que hay todavía ahí un espacio en el cual todavía el virus puede seguirse manteniendo, pero evidentemente en ese escenario Biden puede realizar otras actividades que sin la vacuna y sin una posibilidad de ir abriendo la economía paulatinamente sin poner en riesgo a la población, sería mucho más difícil en ese caso. Deja hacerte una pregunta para seguir avanzando respecto a lo que se nos viene este año, Paulina. Tenemos además un año de muchas elecciones, que decir acá en nuestro país, que vamos a tener un año bien cargado de elecciones, pero vamos a partir luego aquí en febrero, en Ecuador, cerquita del barrio. Perú también va a saber de elecciones, pero entiendo que los ojos van a estar puestos en Alemania, por el adiós además de alguien que ha sido una figura icónica, si tú quieres, una mujer de mucho carácter como es la propia Angela Merkel. ¿Cómo se vislumbran las elecciones en diferentes países, pero centrándolo también en Alemania? Yo sé que además tú eres una fanática de Merkel. Sí, admiro muchísimo a Angela Merkel. Voy a partir por lo último porque es de lo que más conozco también. Admiro mucho a Angela Merkel porque ha tenido altos y bajos en política, ella ha tenido aciertos y ha tenido errores que no quiero que quede la idea que siempre el gobierno de Merkel o todas las decisiones de Merkel siempre fueron buenas. No fue así. Fui bastante crítica de la posición que ella tomó para la crisis del euro, desde el 2011 al 2013, 2014, con esa política de austeridad en la cual Alemania, además a Merkel se le criticó que reaccionó muy tarde, donde tuvimos el riesgo de Grexit, porque de ahí surge, no el Brexit no fue el primero, fue el Grexit, sino que la salida de Grecia, primero de la eurozona, y eso acarreaba también de la Unión Europea, y donde se le criticó muchísimo en aquella oportunidad. Merkel ha sido, efectivamente, como tú señalas, está en la historia de Alemania. En septiembre del 2021 se van a realizar las elecciones parlamentarias en Alemania, que como son un régimen parlamentario, de esas elecciones de los parlamentarios va a surgir el nuevo gobierno, la nueva coalición. Y ella anunció que no va a la reelección, no va por un quinto mandato, pese a que en las encuestas, sobre todo por el manejo de la pandemia, ella hoy día está sobre el 70-80% de aprobación en Alemania, lo que es altísimo. Y siento que antes de la pandemia su gobierno incluso estuvo tambaleando y a punto de llamar a elecciones anticipadas. Entonces ha sido un periodo de subidas y bajadas, pero indudablemente el hecho que no esté claro quién va a suceder a Angela Merkel, porque no logró, y esas otras críticas que se le hacen a ella, no logró establecer claramente o formar a una sucesora o sucesor que siguiera su línea. Le falló la candidata a la cual ella había planteado primero, y lo que está pasando ahora es que uno de los que mayor apoyo tiene internamente en Alemania para suceder a Merkel dentro de su partido es Friedrich Merz, que se le ha llamado incluso el Trump alemán, lo que es una exageración, pero lo que ya te representa que está en las antípodas de Angela Merkel, se llevaban muy mal y va mucho más hacia la derecha dentro de la CDU, lo que al mismo tiempo le ha traído problemas a Alemania y lo que le ha traído, digamos, el enfrentamiento con Angela Merkel. Entonces, Europa depende mucho del liderazgo de Alemania, y 16 años en que Angela Merkel mantuvo el control, y especialmente ahora con la pandemia, con esto del Fondo de Recuperación Económica Europea, que fue a iniciativa de ella, donde rompe un tabú que era que Alemania nunca quiso, y esto Angela Merkel no lo quiso para la crisis del euro, que es lo de pedir créditos internacionales y que sea la Unión Europea que los pida, no los países. Y este se distribuye para afrontar el impacto de la pandemia. Eso es romper un tabú absoluto en Alemania, y lo hizo Angela Merkel. Entonces, hoy día hay mucha preocupación de quién va a suceder a Merkel en 2021, y porque ella ha representado mucho la estabilidad, la moderación, tanto al interior de Alemania como también en la Unión Europea.
Respecto a las otras elecciones en el barrio, bueno, nuestro barrio lamentablemente sigue bastante en una situación política muy inestable, una situación social muy inestable. Nuestro continente ha sido, nuestro subcontinente, estoy hablando de América Latina y el Caribe, particularmente Sudamérica, ha sido el subcontinente más afectado por la pandemia. Y los efectos negativos de la pandemia, donde más se están notando y se van a notar en el año 2021, va a ser justamente en América Latina. La CEPAL tiene datos muy duros respecto a esto, y la inestabilidad política, social, la efervescencia que todavía está ahí de un descontento, está adormecido por la pandemia. Así es. Por lo tanto, todavía está muy frágil la situación en América Latina, sumándole a nuestra eterna división entre los países, que no nos coordinamos, que no funcionan nuestras instancias de integración como debieran hacerlo, ni siquiera el Mercosur, que es una instancia que tiene una integración mayor, algo mejor en Centroamérica, pero lamentablemente nuestro país, nuestro continente, dentro de este contexto en donde vemos a China, Estados Unidos, Europa tratando de imponer o tratando de establecer y defenderse con esta autonomía estratégica que llaman ellos, con el sudeste asiático. Los africanos acaban de entrar en vigor el 1 de enero un acuerdo africano de libre comercio, que es el más grande del mundo, y nosotros en América Latina seguimos divididos, seguimos justamente fragmentados y con un peso internacional cada vez menos relevante. Sin lugar a dudas, será por lo mismo, por lo que tú estás diciendo, Paulina, un año de muchos desafíos para los gobiernos del barrio, para los gobiernos de esta parte del mundo, así es que vamos a ver qué es lo que pasa este 2021. Te agradezco como siempre este comentario internacional y cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias y hasta la próxima semana. Igualmente. Bueno, y este domingo, siguiendo con temas internacionales, el Papa Francisco criticó a las personas que han tomado vacaciones mientras muchos sufren problemas económicos o están enfermos por COVID-19. El pontífice reconoció que existe la tentación de velar solo por los intereses propios, pero instó a la población a seguir las restricciones impuestas por las fiestas durante la pandemia. El Papa ha insistido en que la población cumpla las medidas y se preocupe por aquellos que más lo necesitan. El sábado, el Vaticano anunció que espera comenzar a administrar la vacuna contra el coronavirus a mediados de enero. Aproximadamente hay unas 450 personas que viven en la ciudad-estado, que ha registrado 27 contagios desde el comienzo de la pandemia. También le contamos que ese señor que usted ve en pantalla, el periodista estadounidense Larry King, se encuentra hospitalizado justamente por contraer COVID-19. El reconocido conductor lleva más de una semana hospitalizado en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, según lo que ha informado CNN en español. King, de 87 años, 87 años, tiene una serie de enfermedades base que, por cierto, complican su situación, como la diabetes tipo 2. Sumado a esto, el periodista ha experimentado varios ataques cardíacos, cáncer de pulmón y también angina. El conductor es una de las figuras más influyentes, más relevantes en la historia de la televisión estadounidense, la televisión norteamericana. Durante 25 años presentó el programa Larry King Live. Entre sus entrevistados más célebres están Hugo Chávez, Muammar el Gaddafi, Frank Sinatra y Marlon Brando, entre otros muchos otros. Y nos vamos a otra parte del mundo porque en la India al menos 17 personas murieron cuando el techo de un crematorio colapsó. La tragedia ocurrió este domingo en el distrito de Ghaziabad, y los equipos de rescate de la Fuerza Nacional de Respuesta por Desastres fueron llamados para asistir a la policía y bomberos en la operación de rescate. 38 personas fueron sacadas de entre los escombros. De ellas, 17 lamentablemente fallecieron, a pesar de que la causa del colapso sigue siendo investigada. Oficiales dijeron que podía atribuirse a las fuertes lluvias que se registraron durante el día. Y a un año del asesinato de Qasem Soleimani, miles de iraquíes se reunieron en el centro de Bagdad para conmemorar su muerte.
El poderoso comandante iraní fue asesinado el 3 de enero del 2020, hace exactamente un año, en un bombardeo selectivo estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad. El hombre era considerado un héroe en Irán e Irak. Fue comandante de la Fuerza Quds, encargado de las misiones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria. Los iraquíes reunidos en la plaza ondean la bandera de Irán y cantan eslogans antiestadounidenses como América es el gran Satán. En Irán, este sábado, cientos de personas se reunieron ante la tumba del general para conmemorar el primer aniversario de su muerte. En la ceremonia del gobierno, Ebrahim Raisi, jefe de justicia iraní, advirtió que su muerte será vengada. Escuchemos sus declaraciones. زندگی بعد از این بر او بسیار سخت خواهد بود. جریان مقاومت زندگی رو بر او سخت و سخت‌تر خواهد کرد. انتقام خون شهید سلیمانی، اخراج قطعی امریکایی ها از منطقه از جلوه های انتقام سخت خواهد بود. کیفر آمران و حاملان این جنایت جلوه هایی از انتقام سخت خواهد بود. También le contamos que, mire, una espeluznante niebla cubrió la gran mayoría del centro de Israel durante esta mañana. Las nubes cubrieron gran parte de Tel Aviv, dejando a la vista solo a los rascacielos de esta ciudad. Los meteorólogos dijeron estar sorprendidos por la cantidad de niebla que rara vez aparece en el invierno israelí. Si bien la visibilidad volvió a medida que iba avanzando el día, los expertos esperan que la niebla regrese a los cielos la mañana de este día lunes. Y la reconocida activista climática Greta Thunberg cumplió 18 años este día domingo. La joven sueca es pionera de la campaña por el cambio climático, Fridays for the Future. Todo comenzó cuando a sus 15 años comenzó a faltar a la escuela para protestar frente al Parlamento de Suecia todos los viernes. En un efecto de bola de nieve, cada vez más personas fueron uniéndose a su misión. Para marzo del 2019, el número de estudiantes que participaron en estas manifestaciones llegó a más de 2 millones en 135 países. A su corta edad, lo decíamos, tan solo 18 años, Thunberg ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz. También fue nombrada una de las personas más influyentes del mundo por la revista Times el año 2019. Bueno, volvamos a nuestro país. Le contamos hace poquito rato que hoy se dio a conocer un nuevo reporte sobre el balance de la pandemia en Chile. Se informó de 43 fallecidos y 2.289 casos nuevos en las últimas 24 horas. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile, quien ya saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar acá en Semana 24. No, un placer. Pues. Bueno, bajamos de la cifra de los 3.000. Tenemos, eso sí, menos exámenes de PCR que los 3 días anteriores, que sobrepasamos los 3.000 casos, doctor. Pero así todo, la tendencia, y corríjame si está bien el concepto de tendencia, porque algunos hablan ya de la segunda ola, parece que va en aumento, y esto es efecto de muchas cosas que dicen. Básicamente de los días previos a la fiesta de Navidad, donde se veía por las calles mucha gente, doctor, con el objetivo de tratar de comprar algún regalo, algún obsequio, negocios abarrotados. Ahí está la explicación de estos números. ¿Cuál es la hipótesis suya respecto a este número de contagios acá en nuestro país? Mire, lo primero que hay que decir es que la fase 2, que entró particularmente en la región metropolitana, por primera vez en la historia de nuestra epidemia, digamos, fue una medida de orden preventivo y no reactivo. Esto ocurrió a principios de diciembre, cuando se notó que el factor de aumento de la epidemia, el famoso R efectivo medido por semana, era del orden de 1,16. Eso significaba que la epidemia durante mucho tiempo, digamos, se había mantenido estable. Sin embargo, ahí saltó la alarma, porque se notó entonces que esta epidemia estaba en una expansión de un 16% por semana, y eso no ocurría desde la primera semana de junio. Y 3 semanas después, en la semana de junio, nosotros tuvimos ese gran pic tan aciago, ¿no es cierto?, que marcó el pic
de lo que hoy día podríamos llamar primera ola y ojalá la gran primera ola de esta epidemia. Entonces, dicho esto, cuando sonó la alarma de este R efectivo a principios de diciembre, la autoridad sanitaria, en una medida, como le digo, preventiva, decidió pasar la región metropolitana a fase 2 con el fin de aminorar lo que se veía venir dada la evidencia histórica. Y efectivamente lo que estamos viviendo ahora es el pic de esta segunda ola, ¿no es cierto? Efectivamente se dio esta subida, pero la magnitud del caso en el pic de esta segunda ola es bastante más aminorada que la primera, digamos. La condición basal de la primera ola era de cerca de 30.000 casos por semana y de ahí se incrementó en 3 semanas a un 16%. Sin embargo, a principios de diciembre nosotros teníamos por semana, digamos, alrededor de 10.000 casos, o sea, más o menos un tercio de lo que había, y por eso ahora, digamos, estamos llegando a pic que son bastante alarmantes, no le quitemos importancia a esto, pero la verdad es que el pic de esta ola debería ser no más allá de un tercio de la cantidad de casos que observamos a finales de junio. En los meses más complejos. En los meses más complejos. A propósito de eso, doctor, entiendo que deje quedarme un poquito en el año pasado, en el último mes, en diciembre, porque entiendo que en diciembre los casos activos aumentaron 80%. Así es. Y la positividad pasó del 4 al 7%, desde el primer día de diciembre hasta 23, 24, porque todavía hay un efecto que no lo consideramos en diciembre, que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana de fiesta de Navidad y tampoco lo que pasó este fin de semana de Año Nuevo. Pero a la vez, paralelo a eso, va también que el número de exámenes de PCR, los test de PCR, han ido aumentando considerablemente. Llegamos incluso a más de 50.000, entiendo, hace un par de días atrás. Y esa es la relación que usted también quiere establecer, de que efectivamente tenemos un aumento de casos, pero también porque ha aumentado el número de test que se están realizando a nivel país, ¿no? Y con todo, digamos, la positividad durante mucho tiempo, yo le diría que desde finales de agosto hasta ahora, ¿no? Estuvo en cerca del 5, digamos, lo que era bastante auspicioso. La OMS para los países subdesarrollados pedía una positividad de menor del 10%, Así es. para los países más desarrollados menor del 5%, y nosotros durante mucho tiempo estuvimos en ese rango, que lo que era bastante promisorio. Ahora, la diferencia que hay con respecto del pic de junio del año pasado, que en esa época nosotros teníamos positividades alarmantes del orden del 40-42%. Por lo tanto, si bien la situación actual es muy alarmante, no nos debe bajar la guardia, pero yo creo que en términos de la intensidad de la ola no es comparable a lo que nos ocurrió en el invierno del año pasado. No es comparable, doctor, dice usted, respecto a los números, que al final es lo que es el catastro que queda, es la información que uno sostiene, que uno mantiene. Pero me sorprende escucharlo hablar porque todavía está en duda. Algunos dicen, bueno, efectivamente no, sí, pero llegó la segunda ola o estamos en presencia de una segunda ola. ¿Usted la cataloga como segunda ola esto o podría, como le decía al principio de la primera pregunta, es una tendencia de aumento de casos? No, yo a estas alturas sí la catalogaría como una segunda ola, atenuada, una pequeña ola si usted quiere, pero no es un brote que uno lo pueda asignar a la variabilidad estadística del caso. O sea, claramente estamos arriba de un pic, ¿no es cierto? Ahora, los modelos que nosotros manejamos desde el punto de vista bioestadístico indicarían que nosotros estamos en la cima de ese pic. De hecho, acabábamos de mirar la cifra reportada hoy día, tenemos una baja más o menos significativa del orden de los 400 a 500 casos respecto de lo que se informó ayer. 2.289 hoy día, claro. Y ayer tuvimos 3.338. Esa es una baja bastante importante, digamos. Y si todo marcha bien, esta baja la deberíamos mantener en el tiempo, de modo tal de o bien seguir en esta baja sostenida o mantener la situación de endemia, o sea, más o menos constante entre 1.000, 1.500 casos, como lo teníamos antes del 1 de diciembre. Doctor, le insisto, todavía no sabemos qué pasó el fin de semana de fiesta de Navidad ni tampoco el Año Nuevo. ¿Usted no le teme a eso? Le tengo temor. Que pudiese aumentar la cifra respecto a lo que dice, porque usted me plantea, bueno, efectivamente estamos subiendo, estamos ahí, claro, quizá en el pic ahora,
O tal vez un poquito más, pero, o sea, lo que quiero preguntarles, ¿vamos a estar sobre los 3.000 casos sí o sí las próximas 2 semanas? Yo creo que los 14 días más o menos que... Mi estimación que yo creo que de aquí a las 2 semanas es mucho. Yo creo que probablemente, digamos, la semana que se nos inaugura mañana, el 4, podría tener números comparables a lo que ha ocurrido los últimos 2 o 3 días. Perfecto. Sin embargo, como hay que poner un poco de esperanza en todo esto, yo creo que esto va a venir bajando. Ahora, lo que sí hay que puntualizar es que las medidas de salud pública y epidemiológicas con las cuales contábamos en junio son bastante distintas con las que estamos contando ahora. O sea, en junio usted podía llamar a una confinación general y la situación daba, en términos incluso anímicos, para guardar ese confinamiento. Hoy día hay que irse con bastante cuidado porque una cosa es lo que proponga la autoridad. No tengo ninguna crítica a lo que propone en sí, digamos, está ejerciendo su derecho de contener la pandemia, de conducirla, pero otra cosa bastante distinta es cuál es la respuesta de la ciudadanía. Y en ese sentido, yo creo que ahí habría que focalizar ciertas medidas. A estas alturas nosotros sabemos cuáles son los principales focos de contagio y probablemente sería un poco contraproducente poner medidas demasiado coercitivas, sino que empezar a focalizar medidas muy puntuales. 2 cosas de lo que usted dice, doctor. Primero, que efectivamente, independiente de las medidas que se adopten desde el punto de vista del Ministerio de Salud, no solo depende de eso, depende también de a quién van esas medidas, que somos nosotros los ciudadanos, del autocuidado, de cuán respetuosos somos de esas determinaciones, aunque sea confinamiento, lo que se determine por parte de la autoridad sanitaria. Eso como primera cosa. Y segundo, entiendo que a usted le parece bien lo que se hizo, por ejemplo, acá en la región metropolitana el día de ayer, de alguna parte de la región, 21 comunas en lo específico, de liberarla a estos de fase 2, subirla a fase 3, tener la movilidad necesaria los fines de semana, aun cuando muchos dicen que ese factor, el de movilidad, es el que genera el mayor número de contagios. Por supuesto, pero más allá que me parezca bien, digamos, ¿sí? Yo creo que no queda mucho espacio de maniobra. Ah, perfecto. O sea, después de haber pasado meses tan complejos, es cuestión, claro, hay cansancio, es cuestión, sí, claro, es cuestión un poco de ver. Ayer, igual que hoy día, estamos en cuarentena aquí en la región metropolitana, pero veíamos, por ejemplo, la laguna del Parque Los Reyes con mucho público. Entonces, cuando usted va y pregunta, dice, bueno, ¿y cómo yo contengo a mis niños en un departamento que tiene 40 metros cuadrados y con 35 grados de temperatura? Entonces, esa cuestión, si usted se da cuenta, el clima no es lo mismo que lo que teníamos en junio. Ahora, si usted me permite, yo creo que lo que así habría que perseverar probablemente es en una medida de toque de queda a las 10 de la noche, me parece bien, porque sabemos que los principales focos de contagio en este momento están en las fiestas masivas, ¿sí? Y lo que se ha llamado el contagio domiciliario es que los jóvenes que están en las edades medias de la vida, digamos, se contagian en estas fiestas, no hacen una enfermedad clínica o grave, pero sin embargo ellos van a sus casas y contagian a sus padres, abuelos, sí que pagan la consecuencia clínica grave. Doctor, para seguir avanzando en esto, desde su punto de vista, del médico, y a lo mejor lo voy a llevar a un área donde, por cierto, a lo mejor no es su expertise, que tiene que ver con la salud mental de quienes estamos viviendo esta pandemia, que decir también de los propios funcionarios de la salud. Entiendo que el 25% además está con licencia médica, y vamos a tener que enfrentar a lo mejor una segunda ola con más dotación de cama y la unidad de pacientes críticos un poco más compleja. ¿Sirve entonces, por ejemplo, el tener en fase 2 las cuarentenas de fines de semana, sirven de alguna manera? Y no lo estoy poniendo solamente en el caso de evitar los contagios, sino que desde otro punto de vista, desde el punto de vista a lo mejor de más libertad en la semana y guardarse el fin de semana, desde el punto de vista de salud mental también, lo planteo, cómo puede actuar uno y acostumbrarse a esto, sobre todo en temporada estival. Yo creo que desde el punto de vista de la salud mental, digamos, hay que cambiar, sobre todo en la gente que está en las edades medias y jóvenes de la vida. Los que ya somos un poquito más adultos podemos entender un poco más el riesgo. Los otros son más indisciplinados, dice usted. Bueno, más impetuoso, ¿no es cierto? Perfecto. Más impetuoso. Pero sin embargo, fíjate que yo les cambiaría la forma de diversión. O sea, tradicionalmente los jóvenes se juntan en fiestas los fines de semana, son fiestas muy largas, hay alcohol,
el alcohol hace transpirar, ¿verdad? Bailan, se juntan y no solamente, digamos, el contagio es por el aerosol nasal, sino que también, digamos, el sudor, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de conductas son las que hay que prevenirlas y evitarlas. Y en ese sentido, por eso le decía que probablemente la única medida coercitiva que yo rescataría de todo esto es desincentivar las fiestas, y la forma que tiene la autoridad de hacerlo es el toque de queda. Sí. Pero yo no les prohibiría ir a parques, andar en bicicleta, o sea... Pero es que eso se puede hacer el fin de semana, pues, doctor, si es el punto. Por eso le digo. Entonces le digo, o sea, se lo planteo desde ese punto de vista, porque uno, o el común y corriente de la gente, Claro. de lunes a viernes está trabajando y cuando puede llevar adelante actividad física, ir a un parque tranquilamente, caminar si quiere, lo tiene que hacer el fin de semana. Y cuando estamos en fase 2, eso queda relegado. Influye, me imagino, en la salud. Exactamente, o sea... hagamos esta actividad al aire libre. Sabemos que el lugar menos riesgoso para el probable contagio, digamos, es el aire libre. Entonces la pregunta es ¿por qué reprimirlo el fin de semana? Cuando al revés, digamos, uno debía aprovechar un poco esto. ¿Y qué nos queda? Porque esto es lo más importante, porque tampoco es dar una sensación de libertad, ¿no es cierto?, que nos permita... que se nos descalabre esto, si nadie quiere eso. Pero a lo mejor una idea, no sé, se la planteo y usted puede ser partidario o no, desde el punto de vista que a lo mejor mantener igual fase 3, pero con usted, lo que usted dice, el toque de queda quizá a las 10 de la noche o adelantarlo incluso a las 9, para evitar los fines de semana, las reuniones vacías en la noche, ¿no? Así es. O sea, yo creo que lo que tenemos que evitar, digamos, son el ambiente, el clima que propicie estas reuniones ultra aglomeradas, etcétera, Claramente la etcétera. actividad física fin de semana no tiene ningún por otro sentido. camino. Muy por el contrario, yo diría, tal como usted lo señalaba, esto va en orden a poder liberar un poco la presión mental, porque ya llevamos cerca de 10 meses en esta presión y la ciudadanía no aguanta, pues. O sea, ese es el hecho de la causa. A propósito de eso, mañana comienzan a regir los planes especiales de vacaciones. Y leí una editorial el fin de semana del Diario de Tercera que, entre otras cosas, decía, bueno, también hay que flexibilizar este permiso. ¿Desde qué punto de vista? De que a lo mejor mucha gente que está en fase 2, como le ocurre a gran parte de la región metropolitana, salvo estas 21 comunas que salieron ayer, es gente que a lo mejor no puede salir de vacaciones, no tiene el recurso quizá para salir de vacaciones o no lo quiere gastar porque tiene la incertidumbre de lo que va a pasar el próximo mes o durante el resto del año. ¿Se tiene que buscar también una fórmula para esa gente que, mire, de mutuo propio, de decisión propia, dice, bueno, efectivamente me voy a quedar acá, pero me gustaría también tener un poquito más de libertad? Yo estudiaría la estructura del permiso. Yo creo que el espíritu de permitir las vacaciones va en la dirección correcta en términos de la salud mental, ya lo hemos dicho, digamos. Pero estudiaría un poco el asunto. Yo, cuando vi esto, me puse en varias situaciones. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, ¿qué pasa? El jefe o jefa de hogar que no tiene la posibilidad de vacacionar ahora, pero sí puede instalar a su cónyuge, a su pareja, con sus hijos en la playa, y esa persona necesita viajar 2 o 3 fines de semana. ¿Qué hacemos con ella? O sea, porque hay un puro permiso, eso es lo que dice la regla, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Cierto. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que es una cuestión demasiado engorrosa. Si usted me permite, yo lo que haría, digamos, es le daría una mucho mayor preponderancia a lo que llamamos el pasaporte sanitario y abrir la circulación, por ejemplo, de Santiago al litoral central. Como se permitían los viajes interregionales. Eso exactamente. Y sin embargo, lo que llamaría, digamos, es efectivamente que en el litoral no se abrieran espacios de baile, etcétera, etcétera, de aglomeración, tuviéramos un control de aforo sobre las playas, porque además las playas nos ofrecen un ambiente de seguridad bastante interesante. Por el hecho de estar al aire libre. Bueno, y hay viento. Sí, nuestro litoral central es de viento, bueno, y por lo tanto la carga viral ambiental se disipa bastante, ¿sí? Entonces, si bien en el fondo nosotros no podemos cargar más negativamente la psicología de la población, porque lo que vamos a lograr al final es que la población no haga caso. Es un ejemplo. ¿Qué otro vio usted, doctor, que le llamó la atención a propósito de este permiso especial de vacaciones? Mire, bueno, es que todavía no está en ejercicio, recién lo vamos a ver mañana, pero
Mire, en términos generales, digamos, como un resumen de esto, yo le haría más fácil la vida a la población, digamos. Es una población que está convaleciendo. Aunque conlleve mayor movilidad. Aunque pero de alguna doctor, forma por ejemplo, que ciertos lugares, porque claro, la gente que va a salir de la región metropolitana va a ir a algún lugar, ¿cierto? Que en términos normales, bueno, se va a ir acoplando más gente a ese lugar. Mire, obviamente la región de Valparaíso va a ser la que va a recibir este contingente, gente que va a salir de vacaciones de acá. ¿Sabe lo que creo? Y ahí entramos en un tema que es bastante fundamental, que ha sido la comunicación del riesgo y la comunicación de salud. En los tiempos que corren, cuando usted impone una medida, tiene que ser capaz de explicarla, para entenderla, porque esta cosa no va desde la imposición, sino más bien de la persuasión, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que la comunicación en salud ha fallado bastante, digamos, sin recordar ahora los pasos en falso, digamos, ¿no es cierto?, la nueva normalidad, que no devolvámonos, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, yo creo que la población necesita de explicación para poder acatar, porque si no, esto se llena de mitos. Claro. Bueno, ¿por qué hay gente que cree que la epidemia no existe y estas medidas de coerción son una forma de control social que tiene el gobierno, qué sé yo? Oiga, pero si alguien le dijera, mire, estas medidas se toman por esto, por esto, por esto, y esto es lo que pretendemos hacer, o los resultados que esperamos, probablemente la población entendería. Pero a mi entender, yo creo que en este momento lo que hay que seguir insistiendo es persuadir a la población que la principal vacuna que tenemos por ahora es el autocuidado. O sea, la distancia social, el lavado de manos incansable y la mascarilla bien puesta. Evite la aglomeración. No es que yo vaya a aglomerarme con mascarilla. Claro. Hay una cuestión previa aquí. Me evito la aglomeración, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Y la otra cuestión que hay que insistir es con la falsa sensación de seguridad que se nos está dando con el advenimiento de la vacuna. O sea, para poder controlar la epidemia, nosotros tenemos que tener por lo menos el 80% de la población vacunada. Sí. Resulta que recién tenemos alrededor de 22 mil dosis que están siendo llevadas a la población de más riesgo, que son la gente de primera línea de salud. Eso faltará alto, por lo menos unos 5 meses más. Por lo menos 6 meses más, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto, tenemos que tener conciencia que la situación no está superada y que la forma es cuidar. Y ese tipo de cosas. Así que, claro, por lo mismo, nos quedamos con esa reflexión, esa recomendación. Gracias, doctor Cada, por haber estado acá en Semana 24. Un placer, pues, un gusto. Muy bien. Cuando se le ofrezca. Adiós. Y nosotros aprovechamos de hacer un pequeño corte comercial, una pausa comercial. Al regreso, por cierto, más temas que revisar acá en Semana 24 en este primer domingo del año. Estamos de regreso en Semana 24. Hablemos un poco de deporte con un tema que tiene bastante incertidumbres. Esto porque se viene el caso de, usted lo conoce bien, Reinaldo Rueda y las selecciones de Chile y Colombia. Si bien dan por hecho que Rueda es el DT de Colombia, él lo niega. En tanto, Chile busca a su reemplazante. Y en ese contexto, en las últimas semanas, se sumó el nombre de Sebastián Becachese a los candidatos luego de que anunciara que no iba a continuar en Argentina dirigiendo a Racing Club después de que culmine el actual torneo trasandino. Siguiendo los pasos del director deportivo de la academia, Diego Milito, que fue quien llevó el ex ayudante de Sampaoli a Racing. Al parecer, la candidatura del ex entrenador de Defensa y Justicia es uno de los que suena. Eric Zárate nos va a contar más detalles de lo que significa la materia de deporte y esta incertidumbre. ¿Qué pasa con Rueda? ¿Está o no está en Chile? ¿Se va o no se va a Colombia? ¿Cuánto influye el factor económico? ¿Cómo te va? Bien, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Es verdad, hay incertidumbre, una teleserie que no termina nunca, con desmentidos, con Pablo Milad por un lado, que también decía que estaba prácticamente listo en Colombia. Ya vamos a ir con esos detalles, sobre todo con lo que tiene que ver con Sebastián Becachese, que se acerca a la roja. Pero vamos a comenzar con fútbol. ¿Les parece
porque hablemos justamente del fútbol argentino, un superclásico, Rodrigo, que se esperaba con ansias. Se estaba jugando también quedar punteros, por ejemplo, en el grupo de la Copa Maradona, de la Copa Diego Armando Maradona, por eso también era un partido importante, más allá de lo que significa un Boca River. Y este es el 1-0, ¿ah? Guanchope, Ávila, en el minuto 10 del primer tiempo, fíjense cómo duerme ahí, como se dice en la jerga futbolística, el chileno Paulo Díaz. Se queda el defensa también de La Roja y anotaba el 1-0 el equipo Ceneice. Minuto 74, ya bien entrado el partido, celebraba el muñeco Gallardo, el técnico de River, porque Girotti anotaba el 1-1 para el conjunto de River Plate, que fue superior. Se vio también con mayor intensidad, con ansias mayores de protagonismo que el equipo de Carlos Tevez. Ahí está Borré, Santos Borré para el 2-1 en el minuto 77. Seguido los goles del conjunto de River. Qué buena asistencia ahí de Fernández, cómo pica ese balón y también la rápida reacción para meter ese cabezazo Borré. Y en el minuto 86, ahí está Villa, Sebastián, anotando el 2-2 para Boca Juniors frente a River Plate en este partido válido por la Copa de Diego Armando Maradona. Seguimos con fútbol internacional, Rodrigo, amigos y amigas en sus casas, con este Inter de Milán que tenía la... Riguarda Arturo, ha margini di miglioramento importanti. Arturo ciertamente debe trabajar porque tiene importantes márgenes de mejora. Aquí nadie tiene un lugar garantizado y debe demostrar que se merece la camiseta. Tiene que hacerlo mucho mejor de lo que está haciendo. No podemos permitirnos los altibajos que ha mostrado hasta ahora. Dando explicaciones un poco de, bueno, cómo ha jugado Arturo Vidal. No lo ha hecho mal, pero no ha sido descollante. Estas son imágenes del fútbol inglés, un partido importante para el Leeds United que ha tenido altos y bajos en la actual temporada y enfrentaba a un equipo grande que lo ha hecho bien durante las últimas temporadas, que ha invertido harto. Me refiero al Tottenham, de hecho su técnico ahí es José Mourinho. Un duelo táctico muy ansiado, muy esperado. Finalmente lo va a ganar Mourinho. Este es el 1-0. Harry Kane, que se ponía ahí desde los 12 pasos en el punto penal para vencer al portero Mesler, el portero del Leeds. Lo ganaba el equipo de Mourinho. 1-0, el enojo evidente, ¿no?, de Marcelo Bielsa, que veía cómo se ponía en ventaja el conjunto del Tottenham Hotspur. Uno que siempre convierte, me refiero a Harry Kane, pero que también habilita mucho, ¿eh? De hecho, qué mejor ejemplo que esto. Lo que ocurría en el minuto 43, cuando habilitaba a otra de las figuras del Tottenham, me refiero al surcoreano Son Heung-min, que se encargaba de poner las cosas 2-0 a los 43 minutos. Por el error rival. Sí, hay algo que se puede hacer mejor, sí, está bien, pero del primer tiempo, un partido que tácticamente lo ganó el Tottenham y que también lo ganó en cuanto a los delanteros. También hacía referencia en conferencia de prensa luego Marcelo Bielsa en relación a ello. Cuarto está el Tottenham con 29 puntos, el Leeds se queda con 12 unidades en la medianía de la tabla. Y finalmente Alderweireld a los 50 minutos se encargaba de anotar el 3-0. Era goleada. Ahí está el cabezazo. La mala respuesta también, por supuesto, endeble de Meslier, que facilitó la goleada final para el Tottenham en este duelo de técnicos, ¿no?, reconocidos a nivel mundial, como Marcelo Bielsa, que se llegó a caer ahí de la impresión con ese 3-0. Y luego de esto, Rodrigo, amigos y amigas en sus casas, viene por lo general la flash interview, ¿no?, lo que significa como una entrevista que se le hace al paso, rápida, luego del partido. Y Marcelo Bielsa enfrenta los micrófonos tanto en conferencia de prensa como en general ahí en la liga inglesa con un traductor. No es la primera vez que ocurre que vive un momento incómodo, ya sea porque quizás el traductor no lo hace bien o no le interpreta muy bien algunas palabras. Ustedes saben muy bien lo meticuloso que es Marcelo Bielsa, ¿no? Imagínense un concepto errado, un concepto que no fue el que quiso decir. Bueno, y en esta situación, Rodrigo, amigas y amigos, vivió otro momento incómodo. No le entendió muy bien, o mejor dicho, entendió bien el traductor la pregunta del periodista en inglés, pero no supo cómo traducirla, no supo cómo... Exactamente, no supo cómo explicársela a Marcelo Bielsa. Y esto fue lo que pasó con este momento incómodo. El enojo del rosarino, el ex técnico de La Roja, la vemos. That performance
¿Cómo asesaría ese programa? ¿Cómo qué? ¿Cómo ve el partido? Pregúntele qué preguntó. ¿Cómo asesa el partido? ¿Cómo ve el partido? Pregúntele de nuevo cuál es la pregunta. Do you want to start again? Yes, please. Marcelo, I wonder if you could assess your team's performance for us today. Que si nos puede contar sobre la actuación de su equipo hoy. Ahí estaban las imágenes, Rodrigo, da para meme, la pobre cara ahí del traductor. Bueno, vamos a meternos ahora en el campeonato nacional con un partido que tenía Colo-Colo muy importante. Ustedes saben muy bien, está último en la tabla de posiciones. Tenía que enfrentar a Deportes Antofagasta, un equipo que está en la parte alta de la tabla, en el Calvo y Bascuñán. Muy temprano, 10 de la mañana con 30 minutos comenzó este partido. Y ahí vemos imágenes de Matías Fernández, uno de los jugadores que fue también importantes. Fue el habilitador del único gol del partido que le significó a Colo-Colo vencer a Deportes Antofagasta. 1-0 lo ganó en el minuto 33. Anotó ahí Gabriel Costa para el equipo de Gustavo Quinteros en un duelo lleno de polémicas. Eso sí, Rodrigo gana, pero queda con 25 puntos. Sigue siendo el último equipo en la tabla de posiciones del fútbol chileno. Pero por Dios que es importante este tanque de oxígeno. Jugaba de visita frente a un muy buen equipo y además un partido muy trabado. Jugó mejor Colo-Colo en el primer tiempo, pero estaba lleno de polémicas. Yo le decía, habilitó Matías Fernández a su compañero en el único gol del encuentro. Se lesionó Matías Fernández y además fue expulsado Gustavo Quinteros por un gesto obsceno hacia un jugador de Deportes Antofagasta, específicamente Carlos Muñoz. Hablamos ahora también del spot de Colo-Colo con esta nueva camiseta, la indumentaria, ¿no? Nueva que tiene el conjunto del Cacique. Este es el spot. Vamos a ver un poquito, escuchemos. Debuta el domingo. Pero sigan cortándole. Colo-Colo es pasión, historia, familia. Colo-Colo es sangre araucana que corre por nuestras venas, hijos e hijas de la raza brava. Sabes que siempre te alentamos y que nunca te fallamos. Colo-Colo sale por todos. Ahí está entonces, Rodrigo, un diseño renovado, novedosa presencia también de un sponsor que se presenta ahí en la parte de adelante, ¿no? De frontal de la camiseta. Así es que... Solena, Rubén Espinosa, Morón. Exactamente. Vamos a hablar también, Rodrigo, de lo que tú adelantabas en el inicio de este comentario deportivo, lo que ocurre con Sebastián Becachese. Comenzó como un rumor, apenas... renunció, o sea, sigue siendo el técnico, pero apenas anunció su salida de Racing, comenzaron al tiro las especulaciones, pero con el correr de los días, también obviamente con la inminente partida de Reinaldo Rueda, entre comillas, está todo entre comillas porque no es nada certero, se ha ido acrecentando también los rumores de una candidatura ya más bien oficial, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para eso? Bueno, que haya contacto, no tan solo rumores, que se especule, sino que también que haya contacto entre los dirigentes y eso al parecer fue lo que ocurrió, según dice un medio reconocido, importante de Argentina, el medio Olé, dice que desde la ANFP se contactaron con Cristian Bragarnik. ¿Quién es él? El representante de Sebastián Becachese, el ex ayudante técnico de la selección nacional, ex escudero, ¿no? De Jorge Sampaoli. Tuvo un mal paso por Chile, dirigiendo al conjunto de la Universidad de Chile, una estadía más bien... Como las dos caras de la moneda. Mal por la U, pero bien con la selección, ¿no? Exactamente, tú lo dijiste muy bien. Pero la gente tiene esa sensación, ¿no? Se queda con lo que ocurrió con la Universidad de Chile. Ahora, si uno se va a ver lo que ocurre con su carrera después de dejar al conjunto universitario, tuvo buenas campañas en Defensa y Justicia, después se fue a Independiente y después nada más y nada menos que el archirrival ahí de Racing, tuvo más de 50% de rendimiento con el conjunto de Independiente. Con Racing no le fue bien, pero este último partido, la última eliminación que tuvo con Boca Juniors en la Copa Libertadores, finalmente también terminó marcando su salida. Al menos Olé dice que ya se contactaron, así que vamos a tener que esperar qué pasa con Rueda y también, por supuesto, si es que es finalmente Sebastián Becachese un candidato serio para hacerse cargo de la selección. Al menos cumple un requisito que dijo Milad, el presidente de la NFP, que tiene que hablar el mismo idioma. Exactamente. Al menos. Y que conoce también el medio. El medio, por supuesto. Eric, muchas gracias por toda la información deportiva. Que esté muy bien. Buenas Igualmente.
ahora. Nos cambiamos de tema porque mañana se inicia la postulación al Colegio Municipal de Las Condes. Vamos con todos los detalles con Daniela González, que está ahí en ese sector. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Nosotros los saludamos desde lo que será una sala de un sexto, quinto básico aproximadamente de este Colegio Municipal de Las Condes, que abrirá sus puertas el 1 de marzo de este año, pero que comienza su proceso de postulación mañana, lunes 4 de enero, y queremos conocer quiénes pueden postular, cómo se puede postular, todos esos detalles con el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín. Alcalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, este colegio surgió porque hay muchas familias, especialmente de clase media, que tienen sus hijos, o tenían sus hijos, en colegios particulares pagados, pero que con la crisis económica producto de la pandemia es imposible para ellos pagar 300.000 pesos, 400.000 pesos o más. Entonces empezó un sentimiento de decir, ¿dónde podemos tener matrícula para nuestros hijos? Y los colegios municipales de Las Condes estaban totalmente copados ya. Y ahí surgió la idea de crear un colegio nuevo, desde cero. No era fácil porque tenía que tener la infraestructura, pero encontramos aquí justo en Avenida Las Condes arriba. Aquí funcionaba un colegio, hasta hace algunos años atrás, que se llamaba Mayflower, y por tanto tenía la infraestructura, las salas de clase, todo. Había que hacerle una gran mano de gatos, así, comprar mobiliario, pero ya está listo. Y el Ministerio de Educación lo aprobó con 1.038 vacantes, y justamente el proceso de postulación es mañana. Estamos preocupados porque hubo una preinscripción y hay alrededor de 5.000 familias interesadas, pero solo hay 1.038 vacantes. Y el sistema es mañana a las 8 de la mañana, tú te metes a lascondes.cl, ahí postulas a tu hijo o a tu hija y es por orden estrictamente de llegada. También está abierto, porque así el sistema escolar nuevo en Chile, está abierto a cualquier familia de cualquier lugar. Perfecto. Alcalde, y este es un colegio de excelencia, ¿no?, que será bilingüe también. ¿Le parece también si mostramos estas instalaciones? Porque estos asientos o sillitas donde nos encontramos tienen bastantes particularidades, Rodrigo. El alcalde ahí las va a explicar, ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es que hoy día el sistema escolar es distinto y nosotros tenemos aquí una especie de sistema que se llama colaborativo, ¿eh? O sea, por grupo, los alumnos aprenden entre ellos. Entonces, por ejemplo, esto permite que tú puedas, por ejemplo, correr los bancos y armar grupos de alumnos que se juntan y resuelven un problema. Se arman círculos, son totalmente modulares, ¿eh? Entonces, de repente hay la sala clásica tradicional, como están ahora, de repente los alumnos se juntan en diferentes grupos al interior de la sala y, por tanto, se necesitan diferentes tipos de mobiliarios que eran muy distintos a los tradicionales que uno ocupaba antes, que eran normalmente fijos y todo el año en el mismo lugar. Aquí ahora no, todo es distinto. Y por supuesto aquí falta todavía instalar las pantallas. Claro, porque lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser la condición del 1 de marzo en términos de la pandemia, y por tanto puede ser que aquí va a haber máximo 26 alumnos por sala, pero puede ser que al principio, no sabemos, a lo mejor venga la mitad, 13, y los otros 13 tengan que estar en su casa y reciban simultáneamente la misma clase. O sea, por lo tanto, el profesor que va a estar aquí hablándole a estos alumnos, les va a estar hablando también a través de clases online a los que están en su casa y va a tener simultáneamente la misma clase con el mismo profesor. O sea, los alumnos van a recibir la clase totalmente en vivo, la misma, si es que están en su casa. Totalmente en vivo si es que están en su casa. ¿Ah? Y es probable que eso pase porque no sabemos cuál va a ser la situación de la pandemia. En todo caso, igual, el máximo de alumnos por sala es 26. Pero claro, eso puede cambiar porque depende de lo que pase en ese momento. Y bien importante igual, alcalde, mencionar que mañana es el proceso de postulación y quienes quedan seleccionados tienen que venir a hacer la matrícula de forma presencial. ¿Qué días es eso? Y también recalquemos que acá se van a estar cumpliendo las medidas sanitarias, ¿no? Efectivamente, se van a estar cumpliendo todas las medidas sanitarias. La postulación es mañana, 8 de la mañana, lascondes.cl. Y si se ratifica tu postulación y se dice aceptado, te va a salir ahí una especie de ticket aceptado, tú tienes que venir presencialmente el martes o el miércoles a más tardar presencialmente al colegio, aquí en Avenida Las Condes, a decir sí, ratifico la matrícula. Si no la ratificas, esa vacante queda disponible y corre lo que podríamos llamar la lista de espera. Alcalde, ¿hay algún tipo de costo para los padres en mensual o en la matrícula? No, este es un colegio municipal, por tanto, de educación pública, gratuita, por tanto, el costo es cero, no hay costo. Lo único que tienen que pagar los alumnos, me imagino que es el uniforme, los útiles escolares, ¿no? No, bueno, pero eso es como cualquier colegio, tú tienes que traer tus útiles. En todo caso, igual te vamos a entregar un kit aquí, un kit con las cosas, Colegio Municipal Las Condes nuevo,
Te vamos a entregar mascarilla, bueno, las típicas libretas o cuadernos que van a tener todos. Un kit acorde a la pandemia. Un kit acorde a la pandemia que van a recibir los papás o las mamás cuando vengan a ratificar la matrícula de sus hijos martes o miércoles. Y afuera hay una cancha de fútbol también, ¿cierto? Hay educación inclusiva, según nos mencionaba usted. Efectivamente, hay educación inclusiva, va a haber mucho deporte, mucho inglés. El colegio, de hecho, va a ser bilingüe. Ahora, como los alumnos van a llegar con diferentes niveles de inglés, bilingüe 100% a partir de prekinder a segundo básico, y así sube un nivel al año hasta ser totalmente bilingüe en el futuro. Alcalde, son 1.038 cupos. ¿Quiénes van a quedar seleccionados? O sea, ¿hay algún requisito previo para que esa persona o ese niño pueda acceder a este colegio? No, ustedes saben que el nuevo sistema de admisión escolar aquí es totalmente parejo en Chile, y por tanto aquí es orden de llegada. Solo que no hay que venir al colegio porque a veces se armaban estas filas de las 4 de la mañana o del día anterior, sino que tú te inscribes en lascondes.cl, es una fila virtual. Los 1.038 que se inscriban primero, esos son los que van a quedar. Y tienen que venir presencialmente martes o miércoles a ratificar la matrícula. Claro, entonces el orden de llegada es el día de mañana precisamente, ¿cierto? ¿Y le avisa enseguida que va a quedar seleccionado para este colegio? Le avisa al tiro, efectivamente. Porque, claro, es por orden de llegada virtual, entonces el computador te dice, ya sí, tú quedaste, estás entre las 1.038. Por eso que los papás, las mamás, yo sé que están preocupadas, apurarse, incluso en los centros comunitarios de Las Condes, para las personas que no tengan el acceso a internet rápido, desde las 7:30 de la mañana, de mañana lunes, va a haber computadores disponibles en los centros comunitarios de Las Condes para los que quieran postular ahí. Y ese punto es bien importante, alcalde, porque hay muchas personas que quizás quieren postular a este colegio de excelencia académica, usted nos decía, y quizás van a llegar a hacer la fila acá fuera del colegio. ¿Tienen que hacer la fila fuera del colegio o es solo online? No, es solo online. Eso es bueno decirlo porque la gente ha visto otros procesos de admisión en otras partes. No, esto es solo online y aprobado así por el Ministerio de Educación. Así que solamente lascondes.cl. Sí, de hecho veíamos hace un instante una prueba donde el apoderado tiene hasta que firmar de forma online. Exactamente. Hasta se firma totalmente online. Toda la postulación es online. Ahora, si tú quedas, tienes que venir el martes o el miércoles, y ahí sí que tienes que venir al colegio para ratificar si aquí está, mi hijo está aceptado y quiero matricularlo. En ese caso hay aforos porque son 1.038 personas las que serán seleccionadas con los padres, los niños, una gran cantidad de gente. ¿Hay aforos? ¿Se van a separar los días para que vengan de forma presencial? Sí, hay aforos, son 2 días, martes y miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que va a haber tiempo disponible y les vamos a decir a los papás que el que tiene ya el ticket está asegurado, está matriculado, solo tiene que venir a ratificar, puede venir el martes o puede venir el miércoles y a la hora que quiera. Le agradecemos al alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, explicando este proceso de postulación que comienza mañana 4 de enero a las 8 de la mañana. Es 100% online, no tiene que hacer fila fuera de este colegio que será bilingüe, reconocido por su excelencia académica, 1.038 cupos, que son específicamente por orden de llegada. O sea, el primero que se inscribe es el primero que queda seleccionado en este colegio. Sí, Dani, como tiene el alcalde al lado, solo pregúntele, ¿qué pasa con los que desisten de no matricularse? ¿Hay una segunda lista? ¿Cuándo es esa fecha de la gente que pueda ir al colegio? Me preguntan desde el estudio, alcalde, ¿qué pasa con las personas que desisten de la matrícula? Si ya no me quiero matricular, ¿qué pasa con eso? ¿Corre algún tipo de lista? Claro, lo que pasa es que como tú postulas online y quedan los primeros 1.038, nosotros vamos a saber quién es el 1.039, quién es el 1.040. Entonces, por eso justamente se hace que tienes que venir tú presencialmente martes o miércoles a ratificar que sí quieres matricularlo. Porque a lo mejor te puedes arrepentir, o a lo mejor te surgió otra situación. Y por tanto, si alguien no ratifica la matrícula, no viene, por ejemplo, la matrícula se entiende que no está ratificada y corre la lista de espera. Perfecto, le agradecemos, alcalde Joaquín Lavín. El proceso de postulación, entonces, ya lo saben, comienza mañana, 4 de enero, a las 8 de la mañana. Perfecto, muchas gracias, Daniela González, con toda esa información desde la comuna de Las Condes y la conversación con el alcalde Joaquín Lavín. Que estés muy bien, gracias. Y nosotros estamos terminando, a propósito de lo que decía el alcalde, da por hecho de que va a haber clases presenciales a partir del 1 de marzo. Vamos a ver si se cumple aquello, tomando en cuenta que estamos en pandemia. Además, el Consejo Asesor del Ministerio de Educación también le ha dicho, ha manifestado que ojalá a partir de marzo vuelvan las clases presenciales a todos los establecimientos educacionales. Sin embargo, también decía el propio alcalde Lavín, en caso de que sea mixto esto, presencial y remoto, también están las condiciones para llevar adelante en ese colegio municipal que nos contaba el propio alcalde de esa comuna. Así, con esta información, estamos cerrando esta semana 24, le insisto, el primero de la temporada 2021.
24. Yo le recomiendo que se quede acá en las pantallas de TVN, también en el canal 24 horas, porque ya llega Juan Carlos Alarcón con toda la información de lo ocurrido en el transcurso de esta mañana. Entre otras cosas, va a partir además contándole cuál ha sido el balance sanitario de las últimas 24 horas. ¿Hay preocupación por las cifras de contagio? Bueno, eso y más con Juan Carlos Alarcón en un par de minutos acá en la edición de noticias de TVN. Por haber estado ahí, muchas gracias. Que tenga un buen domingo. Semana 24.